buenas, amiguitos de YouTube, ¿qué tal? ¿Se me oye bien? Si me lo podéis confirmar, yo os lo agradecería. Ya he puesto los cartelitos de los invitados que vienen esta noche. Voy a intentar ser breve en lo que debo anunciar con gran alegría. No siempre son cosas malas, oye, a veces se dan buenas noticias. Hoy también es un día para ello, para dar buenas noticias y también para aprender un poquito sobre la legítima defensa. Algo que a lo mejor la gente está un poquito despistada y no sabe exactamente a qué tenemos derecho, a qué no tenemos derecho. Ha salido Vox diciendo como que no. Un momento, a lo mejor ya tenemos derecho a legítima defensa y no lo sabemos muy bien. Bueno, no lo sé, yo vengo a aprender, imagino que todos también. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye? Genial, pues un saludo para todos. Es un buen momento ahora para ir compartiendo y dándole a like y estas cosas antes de que llame a los invitados. Pero voy saludando a Alberto, Ana Ruiz, muy buenas Ana, ¿qué tal? Creo que eres la misma, ¿no? Sí, Ana. B. Roca, Bugavilla, Carlos Domínguez, Carlos Freire, Dan Man, Enlil, Galego por la Raza, Jomi Juan, Javier, Jesús, Jonathan, José Pérez, Juan Gavino, Cobran Cep, creo que lo he dicho bien, Lourdes, Medusa Confusa, Mensajero Desconocido, Miguel Destruyonen, Moma, Morfeo de Gea, Mundo Viperino, ¿qué tal? Noticias Cogollos, Óscar Lobo Mazón y Setefila Pérez y la gente que siempre me escucha y no escribe en el chat, pero están ahí en privado siempre escuchándome. Un beso grande para todos y para todas. Dicho esto, pica la oreja. Dicho esto, voy a llamar a los invitados de esta noche y empezamos a aprender. Y lo que debo comunicar, importante, que además ya está rulando por aquí, por aquí vendrá. Aquí está. Leed aquí lo que pone aquí abajo. Leed aquí que ahora os voy a comentar. Gracias. Aquí te tengo. Buenas, infórmate, ¿me oyes? Perfectamente, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Encantado de saludarte, siempre es un placer. Dame un segundito que meto a Iván también en la llamada. Y os comento rápidamente. Me gustaría dar esa buena noticia, pero cuando esté todo el mundo que tenemos que llamar aquí dentro. Ahí va, por aquí viene, quítate el sonido de YouTube, por favor. Y por aquí tenemos a Iván. Buenas noches, ¿me oyes bien? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, compañero? Muy bien, alto y claro. ¿Cómo va todo? Muy bien, estupendamente. Vamos a ver si soluciono los problemas de eco que pueda llegar a haber. La gente del directo, yo voy hablando, decidme si se oye eco, todo. Vosotros los invitados, los que estáis en Skype conmigo, me oís bien, ¿verdad? No sois... Sí, perfecto. Vale, perfecto. En caso de que hubiese eco ya me vuelvo yo aquí loco. Bueno, antes de daros paso, Iván, seguridad, infórmate si hubiese alguna pregunta así importante en el chat acerca de lo que vamos a hablar hoy. Sí me oigo con eco, Iván, creo que es contigo. Lo apunto todo, Nostra. Lo tengo todo registrado. Exacto, nos interrumpe si es necesario para mantenernos bien informados. Antes, permitidme daros una buena noticia. Y mira que no me gusta interrumpir, ¿eh? Perdona. Voy a dar una buena noticia y ahora tú ya me interrumpes lo que te dé la gana. Si eres tan amable de pasar por el chat el enlace que te he facilitado antes para que la gente pueda ver en el chat leer lo que yo voy a comentar, si eres tan amable. Perfecto, bueno. Os comento. Bueno, dentro de poquito vamos a tener aquí también a un representante, no sé si vendrá él, Javier, de Abogados contra la Corrupción. Yo creo que os suena a todos, ¿verdad? Yo tuve el placer y el honor de conocer a Javier Fernández en Barcelona. Estuvo en las cuartas jornadas de contrainformación. Tuvimos ahí un ratito simplemente para saludarnos. Y se ha puesto en contacto conmigo. Y hay una muy buena noticia.
se van a unir a la causa, van a hacer un comunicado. Bueno, esto ya lo explicará él perfectamente porque yo me acabo de enterar y tampoco he oído campanas, ¿no? Como se suele decir, pero os leo. Esto cae en martes, es un martes, no es un fin de semana, es un martes. El día 7 de mayo, esto ya es para el mes que viene, el día 7 de mayo, yo voy a estar allí. Tengo el honor y la satisfacción, como diría aquel, de haber sido invitado para decir unas palabras también y suscribirnos al comunicado que van a hacer, ¿no? Se va a presentar la unidad de protección del menor y la familia. Creo que es una gran noticia que seres humanos como abogados contra la corrupción se unan a la causa, en este caso de los niños no se tocan. Aquí en nuestra TV tenemos ciertos puntos en los que nos estamos luchando, ¿no? Para, por lo menos dando difusión y contando el problema que hay, intentamos, ¿no? Cambiar pues ciertos puntos. En nuestratv.com tenéis nuestro manifiesto oficial. Creo que nadie debería sentirse ofendido ni nada. Hay gente que sí, al parecer, pero bueno, echarle un vistazo. Eso es lo que buscamos, a gente que nos unan esos puntos. Que luego uno quiere votar a uno, el otro quiere votar al otro. Yo no voto. Entonces, que no vota, pues eso ya me da igual. Ahí hay unos puntos que creo que nos importan a todos, independientemente del país que sean, del color de la piel, de lo que sea, nos unen a todos. Entonces todo aquel que se quiera unir, pues aquí está nuestra TV siempre dando voz, ¿no? Y en este caso, pues también hay otros seres humanos que hacen una misma iniciativa centrándolo, ¿no? En el tema de los niños, ¿no? El secuestro institucional de menores, las adopciones irregulares, la malversación de fondos públicos en la gestión de los servicios sociales, por supuesto los abusos sexuales y la pederastia. Bueno, pues vamos el día martes 7 a partir de las 6:30 de la tarde, si no me equivoco, estoy viendo el horario aquí. Sí, justo, en el centro asturiano de Madrid. Esto está en la calle, me lo han facilitado antes, luego en la calle Farmacia número 2. Yo ahora lo voy a poner también en el letrerito de aquí abajo para que vaya pasando todas las noches hasta el día 7 de mayo que nos vamos a ver allí. Y si sois de Madrid o no sois de Madrid, pero queréis acudir, pues a partir de las 6:30 de la tarde, en la calle Farmacia número 4, vamos a estar allí apoyando ese comunicado, apoyando ese manifiesto. Y como hemos estado hablando, por lo menos los que están arriba, que sepan que están también ellos monitorizados. Y no solamente por un grupo de youtubers que estamos un poco locos y nos lanzamos a la aventura, sino por alguien, bueno, que hay gente por ahí que dirán, estos sí que son serios, ¿no? Pues nosotros también lo somos, pero así los abogados contra la corrupción se unen a la causa de los niños no se tocan. Así que vamos a por todas. ¿Qué os parece esta gran noticia? En mi opinión, no quiero condicionar vuestra respuesta, pero ¿qué os parece esta noticia? Infórmate, informa e Iván Seguridad. Empiezo por Infórmate, por ejemplo. Infórmate, ¿qué te parece esta gran noticia? Grandísima noticia, excelente noticia, diría yo. No sé si te genuflexas ante esta noticia. Con los máximos respetos que puedo procesar a una persona, absolutamente, y más que también suscribo todas tus palabras con respecto al señor Javier Fernández, un gran tipo y la verdad, mis respetos. Pues es lo que intentamos, ¿no? Seguir uniéndonos para esta causa. Bueno, no sé qué opinión tienes, Iván, Seguridad, ¿qué te parece esta gran noticia? Pues me parece una noticia estupenda, porque no solamente hace falta reunir muchas personas, sino sobre todo reunir personas que sepan de lo que hablan y que sean serias, y creo que esta gente es un ejemplo perfecto. La verdad que para mí un honor, ya tenéis puesto en la descripción, ya tenéis puesto aquí en el letrerito que no me sale, que pasa por aquí abajo, ya tenéis la dirección y todo para que lo vayáis compartiendo, y la web, que la voy a dejar en la descripción del directo en cuanto terminemos, que ahora no puedo. Os dejo el enlace para que podáis leerlo todo bien y poder compartirlo también. Y yo aparte ya tengo un vídeo preparado, que lo iba a hacer para otra cosa, pero es que los planetas han alineado otra vez y me viene un vídeo que tengo ahí preparado, que digo, le falta algo, esto es justo, me viene justo para lanzarlo y que, bueno, si se puede hacer ya no viral, pero que llegue a la mayor gente posible, pues se agradecería. Dicho esto, vamos a entrar en materia.
Iván, yo me voy a callar ahora y te voy a dejar a ti exponer bien lo que quieras compartir con nosotros. Ya hemos hecho un programa que es La seguridad en tus manos. Os invito a que veáis. Ahí hemos dado varias pinceladas a muchas cosas que tenemos que tener en cuenta si queremos cambiar un poquito la sociedad, no solo en la seguridad, sino en nuestros barrios, en nuestros, comunidades, pueblos, como queramos llamarlo, ¿no? Limpieza, asistencia a gente mayor y sobre todo, claro, evidentemente, por supuesto, la seguridad. Dimos varias pinceladas, hablamos de las patrullas vecinales, dimos unos consejos sobre las patrullas vecinales que la verdad es que la gente está muy agradecida por ese directo. Y hoy vamos a hablar de algo que también tocamos con unas pinceladas y hoy lo vamos a centrar en eso, y todo viene en parte porque, Iván, tú hiciste un comentario que luego yo he subido un vídeo muy cortito, ¿no?, al vídeo para promocionar también ese directo, ¿no?, que es sobre lo que dijo Vox de la legalización de las armas y que la legítima defensa. Y adelante, Iván, te rompo el hielo con esto. Vox, ya ha salido la palabra Vox, teníamos que decirlo, antes era George Soros y ahora es Vox. Bueno, vamos por etapas. Adelante, Iván. Sí, la verdad es que el partido es lo de menos en este caso. A mí me llamó mucho la atención porque creo que es la primera vez en la vida, bueno, tampoco tengo muchos años yo, pero sí que me he dado tiempo a ver todas las campañas electorales que ha habido en España. Tengo un par de años menos que tú. Y creo que es la primera vez que oigo que en una campaña electoral se hable de la legítima defensa. Y eso, en principio, puede ser una buena noticia. Pero no lo es tanto, porque lo que se ha hecho es hablar de ello mintiendo descaradamente. El motivo de que se mienta, pues lo veremos luego. El cómo se miente es muy sencillo. Este partido, tú has mencionado, yo no, dice que si ganan las elecciones va a implantar el derecho de los españoles a defenderse. Y esto a mí, yo cuando lo oí, me quedé asombrado. Porque posiblemente sea el derecho más antiguo del mundo y el único, o de los únicos, que es común a los ordenamientos jurídicos de cualquier país civilizado del mundo. Pero no existe ningún país donde haya derecho a la vida y donde no exista el derecho a defenderla, porque van unidos los dos. Cuando tú tienes un derecho, va unido a ello, sin que se pueda separar, la posibilidad de defenderlo. Bueno, y con la vida, pues siendo el primer derecho que se tiene, el derecho a la vida, pues el derecho a defenderla va unido indisolublemente. Y todos los ordenamientos jurídicos lo reconocen, con unos matices o con otros, y el de España no es menos. De hecho, el de España es de los más amplios respecto a esto. España es uno de los países donde más posibilidades hay de no ser condenado si uno se defiende. Vale, y entonces, discúlpame que te interrumpa, ¿cómo es posible que haya un señor creo que es el ejemplo que ponen ellos además, ¿no?, en Canarias, no me acuerdo si me parece que es Tenerife, un señor que mata al ladrón, ¿no?, creo que era un ex policía, no me hagáis mucho caso tampoco, y se enfrenta a 20 años de cárcel? No, en este caso el policía local es de Dos Hermanas. Dos Hermanas es el que luego hay un señor que es mayor en Canarias. También Tenerife, exacto. Bueno, también el policía local en Dos Hermanas. ¿Hasta qué punto? Yo creo que es el tema de la proporcionalidad, pero claro, no sé si esto también influye mucho en el tema de la legítima defensa. Sí, influye, pero no es lo que más influye. El problema que hay con los titulares de la prensa es que nunca, o casi nunca, nos cuentan los detalles. Ya de entrada, pues no lo suelen conocer, porque el periodismo en España, que no se enfaden los periodistas, pero es de peor calidad cada vez. Y hoy es muy extraño que un periodista que te coloca una noticia de sucesos conozca a fondo el derecho, por ejemplo, cosa que antes era bastante habitual. Pero ahora no. Entonces te ponen un titular, nos dicen, hombre, se defiende y le piden 20 años de cárcel. Y claro, todos leemos eso y nos llevamos las manos a la cabeza, porque no nos paramos a ver los detalles del caso. Entonces, antes de decir que en España no hay derecho a la legítima defensa, hay que estudiar cada caso del que se habla y saber exactamente lo que sucedió. Y cuando no se sabe, que muchas veces sucede, por ejemplo este que está sin juzgar todavía, pues no queda otra que aguantarse la impaciencia y esperar a comentarlo, a saber los detalles. El caso del otro señor que dice, es un anciano que mató al ladrón que entró en su casa. Quiero recordar que o bien ha salido suelto allá o es muy previsible que salga. Es un buen ejemplo de legítima defensa. Hace poco hubo otro caso en Andalucía, que hace unos meses creo que se dio y hace poco que se juzgó,
y también han salido sueltos. Y estos mataron a un ladrón también en la propiedad. Es decir, que hay casos que nos llaman la atención porque se piden condenas que nos parecen desproporcionadas, que casi siempre vienen con el motivo de los detalles que vamos a ver luego, pero hay otros muchos en los que las personas se defienden y el juez aplica la ley y dice que, por lo obvio, que se han defendido con todo el derecho del mundo. Bueno, luego todo esto, como el tema de la ley, como va la interpretación del juez, luego también depende mucho, ¿no? Sí, además lo vamos a ver exactamente qué es lo que dicen los artículos del Código Penal que hablan sobre esto, y vamos a ver un poco, intentar dar mucha profundidad jurídica, pero es lo más importante de lo que no dice el Código, pero que los jueces aplican, que también es importante. Pero yo quiero que nos quedemos, lo primero, ya de entrada con esto, saber que hay casos para todos los gustos. Hay casos que nos pueden parecer escandalosos en los que se condena a personas que se defienden, y otros casos de personas que se defienden con el resultado de muerte de los agresores y que salen sueltos y limpios de polvo y paja. Y además voy a dar un detalle curioso para ver hasta qué punto llega esto, y es que estos dos casos que os cuento, que es seguro o casi seguro que van a salir sueltos, no solamente mataron al agresor, sino que le mataron empleando un arma para el que no tenía licencia. Es decir, mataron al agresor cometiendo a la vez un delito de tenencia ilícita de armas, y a pesar de eso, ninguno de los dos va a pisar la cárcel. Perdona, No sé qué os parece. Es interesante, la verdad es que a nivel personal tengo muchas ganas de escuchar todo, porque por ejemplo, lo primero que se me ocurre, ¿qué posibilidad tiene un español de defenderse ante un MENA? Pero bueno, supongo que eso ya supongo que eso lo abordaremos más adelante. No te quiero desprogramar la noche hoy. No, como queráis. Lo hacemos abierto si queréis. Podéis preguntar en cualquier momento. No, como es una pregunta un pelín dura, lo dejamos para el final, si te parece bien. Sí, pero no olvidarla, que es muy importantísima. Sí. Con el tema de los menores en general, ¿no? No porque sean menas, sino los menores en general. Bueno, siempre hay evidentemente más bonos si son no de aquí. Para tener más complicación o tener algún tipo de represalias en caso de... Pero bueno, eso se lo dejará el experto, porque la verdad me interesa muchísimo, porque es algo que siempre me ha apasionado y siempre me ha decepcionado bastante. De hecho, es uno de los motivos por el que el sistema judicial español, la verdad, me destrempaba bastante cuando lo estudiaba ya desde el principio. Así que, tengo muchas ganas de escucharle. No olvidemos que Informa es jurista, ¿eh? Que no es un licenciado aquí, donde... Éralo. Bueno, licenciado sí, pero ahora ya no ejerzo. Pero que jurista es jurista toda la vida, ¿no? ¿O no? Bueno, a mí no me insultes, ¿yo qué te he hecho? Oye, no haber sido jurista. ¿Cómo tío? me aprieta hoy? ¿Será jurista el tío? ¿Qué te iba a decir, Iván? A mí me gustaría saber pues igual tenemos suerte y aquí el compañero quizá tenga a mano un código penal. Seguro. No sé si es el caso. Sí, lo que pasa es que también lo tengo por internet, que voy más rápido. Vale, pues si lo tienes a mano, quieres, yo también lo tengo, pero porque puedas participar y puedas verlo de primera mano, si lo tienes a mano y puedes buscar el artículo 20, apartado 4. No me acuerdo de todo, pero en Penal 2 tenía que estudiármelo entero y aprendérmelo y vomitarlo en el examen. Sí, así nos preparan en la universidad. Aprendernos códigos y manuales de memoria. Y reflexionar cero. Perdón, ese apostillamiento. Pues sí, pues quien quiera en casa puede entrar en el buscador y buscar el artículo 20 del Código Penal, y ahí nos define claramente la legítima defensa, y nos dice que obra en legítima defensa el que obra en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurran los requisitos siguientes. Primera sorpresa para la gente que piensa, haciendo caso a estos políticos, que no existe el derecho a la defensa en España. Muy llamativo. Que no solamente se obra en defensa de la persona, es decir, de la integridad física, sino que se puede también defender uno físicamente de la amenaza a los derechos, es decir, a la propiedad, por ejemplo. O sea, no es necesario que alguien ponga en peligro nuestra vida para que tengamos derecho a defendernos legalmente, sino que basta con que ponga en peligro nuestra propiedad, por ejemplo, o nuestra libertad. O sea, si vienen a romperte el coche o a entrarte en casa, por ejemplo,
tienes derecho a defenderte. Sí, exactamente, tienes derecho a evitarlo. Si tú tienes un arma en tu casa porque ya previamente tienes una licencia de armas, ya bien seas cazador o seas practicas tiro olímpico, lo que sea, pero tú tienes o eres un joyero, por ejemplo, ¿no? Normalmente los que tienen joyería suelen tener licencias de armas por su seguridad, no hay que explicar el porqué, ¿no? Pero alguien que tiene legalmente un arma en su casa y le entran a robar y utiliza su arma, puede utilizar su arma. Esto el Código Penal lo recoge, los estatutos o como se llame esto de cuando te sacas una licencia de armas, recoge este detalle. Pues ahora creo que el mismo Código Penal te va a responder. Vamos a ver los requisitos que nos marca para que una agresión que cometamos en respuesta a otra se considere que es legítima. Lo primero es que la agresión que nosotros suframos tiene que ser ilegítima. Esto nos lo define el Código Penal con lo siguiente. Dice, en caso de defensa de los bienes, se reputará agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituye delito y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminente. Por ejemplo, el caso que dijiste antes del vehículo. Si tú ves que te están quemando el vehículo, puedes ir y actuar físicamente para impedirlo. A continuación nos dice, muy importante respecto a los dos casos que hemos dicho, en caso de defensa de la morada o sus dependencias, se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquella o estas. Es decir, que muchas veces decimos con admiración unos o con espanto otros que en Estados Unidos puedes atacar a alguien por el simple hecho de que se introduzca en tu casa sin tu permiso, y aquí tenemos que en el Código Penal español clarísimamente se dice exactamente lo mismo. Cualquier entrada indebida en el domicilio o en las dependencias se considera una agresión ilegítima y como tal le puede repeler todos los puestos de legítima defensa. Pero no me queda claro lo del tema del arma. Bueno, eso el requisito primero está claro. El requisito es que te quieran romper algo de tu propiedad, por así decirlo llanamente, que lo que te vayan a hacer sea ilegal. Es decir, tú no puedes, por ejemplo, invocar la legítima defensa si vienen a desahuciarte legalmente de tu casa, que es un caso en el que ha habido también polémica con ello. O si, por ejemplo, la policía se presenta en tu casa con una orden judicial que le permite la entrada, tú no puedes impedírselo por la fuerza, porque eso no es una agresión ilegítima. Pero en cualquier otro caso, sí. Bueno, eso es de cajón, ¿no? Si te viene la policía no te vas a liar a tiros con ellos. Eso entra en la cabeza creo que es de sentido común. Sí, es de puro sentido común, pero ha habido casos en que se ha intentado presentar, por ejemplo, la respuesta ante un desalojo como legítima defensa y, lógicamente, en ese caso ningún juez lo va a considerar así. Mira, yo una vez le pregunté, pasa que de esto hace muchísimos años, te hablo de los años, pues de un poquito antes del 2000, 98, o sea, ha llovido ya, en una de las discotecas que yo trabajaba en Calle Orense, que era una zona que empezaba a tener, bueno, ya había tenido problemas y seguía, había un vigilante jurado que llevaba arma, llevaba una pistola. Y una vez me lo dijo, dice, mira, si la llevo de adorno, dice, porque realmente para yo poder utilizarla, te hablo de hace un montón de años y a lo mejor estoy equivocado, dice, realmente para yo llegar a utilizarla, primero me habrán tenido que disparar a mí o a alguien de aquí. Y si han disparado, entonces ya puedo usarla. Pero claro, si hay gente, tampoco. Entonces la llevo de adorno. Es más disuasoria que otra cosa. Digo, pues, vale. O sea, que llevas una pistola y luego legalmente vas vendido. Porque si la utilizas, te puedes meter en un marrón, ¿no? Eso me venía a dar a entender. No sé si esto es cierto. Bueno, hay matices que se podrían hacer. Pero lo que sí que es cierto es que esa es la idea que tienen muchísimas de las personas que llevan armas. Por motivo de su profesión. No solo eso, sino que hay un caso curioso que en Estados Unidos hizo una encuesta masiva entre policías y resultó que una parte bastante grande de ellos decían abiertamente que ellos jamás, bajo ninguna circunstancia, serían capaces de disparar a alguien. Es un caso muy, muy curioso. Y en España, por supuesto, sucede exactamente lo mismo. Sí. De todas maneras, yo te propongo, como es un asunto importantísimo y también ha salido en la campaña electoral, curiosamente, yo te propongo que hagamos el próximo programa dedicado entero a la tenencia de armas y a su uso, porque es un asunto apasionante, importantísimo para nuestra seguridad y para nuestra libertad, y en España tenemos el cerebro auténticamente lavado con eso.
Vale. De cada 100 ideas que tiene un español en la cabeza sobre las armas, podemos decir que 90 o 99 son erróneas y son mentiras que se os han inculcado con toda la intención del mundo. Y luego, por ejemplo, ahí ese eco fuera. Si te vienen a... El tema de las armas lo dejaremos para otro programa que también tiene mucha amiga. Toco madera, por Dios, yo no quiero invocar a nada de esto, toco madera. Pero imagínate que me vienen a robar y utilizo, pues, las artes marciales, por ejemplo. Yo no estoy federado ni nada. Pero puede haber gente que sí que esté federada y ya sabemos que utilizar un boxeador, por ejemplo, como le pegue un puñetazo a alguien y le deje KO, se está considerado como un arma en sus puños. Ese conocimiento está considerado como un arma. Entonces, tanto si estás federado como si no estás federado, ¿hasta qué punto tú puedes defenderte y pegarle una paliza a un tío? No pegar una paliza de matarlo, pero ¿hasta qué punto puedes utilizar tus conocimientos de artes marciales para defenderte? Pues mira, ya de entrada me vas a perdonar, pero te voy a romper un mito. Porque realmente eso que has dicho es una creencia muy extendida, pero es una creencia que han difundido sobre todo las películas, porque en la realidad no es así. Ningún juez va a considerar que tus conocimientos de artes marciales o de defensa personal sean un arma, porque han visto lo suficiente, la mayoría, como para saber que eso no es así. Y aparte no hay ninguna ley que lo diga. De todas maneras, justo lo que has preguntado viene al pelo para el segundo requisito que nos da el Código Penal, que es este y el siguiente, pero sobre todo este, son la clave y es el lugar donde más sesgo y más prejuicio aplican los jueces y donde más discusión puede haber. Nos dice el segundo apartado, que es un requisito indispensable que haya una necesidad racional del medio que se emplea para impedir o repeler la agresión. Este punto sí que es controvertido, porque claro, dice que tiene que haber una necesidad racional, pero eso ¿quién delimita qué es necesario y qué no? Claro, compañero. Sí. Es lo que decía, que está muy abierto a la interpretación. Exactamente. Claro. Sí, perdona, infórmate, dale. No, perdón, disculpadme, tengo de La Voz de la Galicia, escrito en marzo del 2016, el Supremo confirma que saber artes marciales puede ser un agravante en caso de agresión. Confirma la condena a un pontevedrés por apalizar a un vecino. Al final es lo que dice Nostra y lo que también comentas tú, que al final es todo interpretable. Y bueno, al final ya acabaremos un poquito un resumen, un poquito un glosario. Sí, pero eso, mira, sobre esa noticia que dices, pero que luego si no se nos va a olvidar. Te digo, eso también tiene mucha tradición en el derecho. Mira, por ejemplo, en los tiempos remotos, en que los duelos estaban no permitidos, pero sí tolerados más o menos por la ley, existía la costumbre de que los que eran maestros de esgrima no tenían permitido participar en los duelos. ¿Por qué? Porque se entendía que el dominio que tenían del arte de la esgrima pues era prácticamente una premeditación a la hora de aceptar un duelo. Y en este caso yo, hombre, había que leer los motivos que da el juez en la sentencia, pero yo interpreto que puede ir por ahí el asunto. Es decir, que si tú eres consciente de que dominas una técnica de pelea y entras en una pelea mutuamente consentida con otra persona, se puede entender que mereces ese agravante por tener un cierto grado de premeditación. El tema es que todo es... Sí, absolutamente. El resumen es que el tema es que todo es interpretable y estamos a lo que comentábamos. Al final no hay ningún que lo comentaremos al final, no hay ningún tipo de seguridad jurídica en nada, pero en este aspecto. Y te lo digo porque esto es uno de los matices que yo les empezaba a hablar cuando era un crío con mi padre, en ese aspecto desde el punto de vista judicial, porque yo ya empezaba a moverme por artes marciales, boxeo y demás. Y entonces era algo que a mí me preocupaba muchísimo, porque en el futuro pues no me interesaba tener antecedentes penales y demás, pues eso, ¿no? Porque si no, no puedes ejercer. O sea, que era algo que a mí me obsesionaba, ¿no? Y también hacía que mi padre me obsesionara a mí, porque sabía que tenía un poquito un pronto importante. Pero bueno, o sea que te sigo escuchando. Sí, pues para zanjar el asunto de las artes marciales, la cuestión es que puede ser un agravante según como el juez lo interprete, si nosotros entramos en una riña aceptada por nosotros mismos, pero es muy difícil que se considere como un motivo para no reconocernos la legítima defensa. Porque está bastante claro que respecto a una agresión
imprevista por nosotros, no es tanta ventaja realmente el tener conocimiento de artes marciales. Porque si algo define al delincuente, que ya lo veremos en detalle cuando hagamos el programa sobre la mente del criminal, es que saben buscar todas las ventajas posibles. O sea, por mucho que artes marciales que sepas, la situación que va a buscar un agresor va a ser aquella en la que te sean de poca utilidad, por así decirlo. Es decir, utilizar una arma. Por ejemplo, o utilizar el sentido común y esperar que estés distraído mirando el teléfono como hace la inmensa mayoría de la humanidad, por ejemplo. Pero esperar sentido común en una situación de emergencia o de estrés total o directamente trauma es un poquito complejo, por eso claro, el tema a nivel jurídico. Sí, pero para ti sí, porque tú no, porque la agresión tú no sabes qué va a ocurrir, pero el delincuente sí que lo sabe y la prepara. Por eso me refiero a su sentido común, a que él emplea el sentido común para atacarte en el momento en el que no puedas emplear tus conocimientos artes marciales, si sabe que los tienes. Pero volviendo a la necesidad racional del medio empleado, que a mí me encanta este requisito, porque es aquel en el que, hablando claro, va a salir ganando quien mejor defensa tenga y quien mejor conozca los recovecos de la ley. Es decir, quien mejor abogado se pueda pagar o quien mejor conozca personalmente la materia es el que se va a llevar la razón. Sin duda. El mejor duelo es el que se evita. Es el que se evita, está claro. Pero al final es que es eso, el delincuente en sí domina más la situación que el otro. El otro no tiene la posibilidad de saber las intenciones, ni el ánimos, ni el resultado de lo que va a pasar. Por eso se le pide al que ha sufrido el perjuicio por parte de un malandro, se le piden cosas que no tienen ningún tipo de sentido. No es humano. Y más sobre todo cuando se hace 1 año o 2 años a posteriori, todos sentados en una sala de juicios. Por eso es todo... Perdona, ¿eh? Pero sí que hay que decir, aquí, ya que decimos todos los puntos negativos de la justicia, hay que reconocer que la jurisprudencia que hay sobre esto sí que reconoce, aunque con cierta tibieza, pero sí que reconoce esa situación que tú has definido muy bien. Es decir, reconoce que el juicio de una persona, cuando se encuentra agredida y cuando no, lógicamente no lo tenía previsto, no es fino ni mucho menos. Entonces, solo admitir un cierto grado de inexactitud a la hora de escoger el medio racional, que nos dice aquí. No suele ser la interpretación, no suele ser muy estricta, cuando se habla de legítima defensa, lógicamente. Porque luego tenemos, bueno, no sé si sobre la necesidad racional del medio, ahí podríamos hablar infinitamente, porque por eso es abierto totalmente a la interpretación. No sé si tenéis alguna duda más sobre esto o podemos pasar al siguiente, que también va a resolver dudas. Sí, adelante. El tercer requisito, que es el último, nos dice que tiene que haber una falta de provocación suficiente por parte del defensor. Momento. Falta de provocación suficiente por parte del defensor. O sea que, vale, sí, lo entiendo. Sigue. Que esto hace referencia a muchos casos de ejemplos que nos podemos imaginar. Hay personas que si tienen pensado buscarte problemas legales, pues pueden hacerte la vida imposible, pueden insultarte, amenazarte por la calle en voz baja, en fin, hacer cosas que te saquen de quicio para provocar una agresión y bien demandarte por ella o bien aprovechar para en respuesta agredirte a ti con más intensidad y luego alegar legítima defensa. Entonces este requisito intenta evitar eso. Eso es lo que hacen muchos psicópatas, ¿no? Que te provocan para que saltes y cuando saltes dicen, ¡ay, mira lo que me ha hecho!, ¿no? Sí, es bastante habitual. De hecho, hay mucha gente de la que podríamos llamar profesional del acoso, que la táctica que emplea es esa precisamente. Yo conozco algunos, y algunas. Perdón, tenía que decirlo. Sí, son casos graves, ¿eh? O sea, una persona puede arruinarse la vida totalmente si entra en ese juego. Perdón. ¿Alguna duda más sobre estos puntos? No me termina de quedar muy claro. Hablo por mí, quizás que yo también estoy un poco espeso, que también puede pasar. Si me vienen a agredir, mira, creo que este caso ya lo conté yo una vez, no sé si lo compartí contigo, una vez que me intentaron robar y en el Retiro. ¿Te suena esta historia o no te la he contado? A mí no me la contaste personalmente, pero estaba escuchando el directo donde la contaste.
lo cuento muy rapidito para no ser muy pesado, ¿no? Estaba con... Sí, digo que sí, que va a ser muy interesante. Sí, estaba con una chica pues con una novia, una novieta que yo tenía, era jovencito, tumbados ahí, ¿no? Sentados en el césped, en el prado de ahí del Retiro, había unos setos detrás y tal, y mi novia dejó el bolso ahí. Entonces, bueno, pues nos despistamos unos segundos y cuando me di cuenta, pues le habían quitado el bolso. Me señalan con el dedo la gente que pasaba por allí, me dice, han sido ese. Me acerco hacia un personaje que iba andando, que tenía a mi espalda, yo iba andando y tenía el bolso en la mano. Entonces la reacción que tuvo fue... ahí se oye mucho eco, ahí, a ver si te puedes mutear, por favor. Que se cuela mucho. Bueno, la reacción que tuvo fue tirar el bolso al suelo y ponerse de rodillas pidiéndome perdón. Ay, ¿quién me está entrando? Iván, necesito que te mutes cuando tú no hables. Porque Ay, perfecto. Bueno, a lo que voy. La quitaron el bolso, descubrí quién era, tiró el bolso al suelo cuando yo le vi y a mí se me fue un poco la pinza, las cosas como son, y le di más de la cuenta. En 2 minutos tenía allí a la policía a caballo y todo del Retiro, 2 o 3 coches de policía, 3 motos, bueno, un escándalo allí. Y todavía, la persona que había robado el bolso era marroquí. Sí, era marroquí. Sí. Era árabe, pero no recordaba. Sí, creo que era marroquí. Entonces la policía me dijo que ellos no se podían ir. Yo tenía que denunciar por cojones, porque yo le había hecho sangre al tío. Le habían tenido que dar puntos. Y eso era un delito. Y que tuviese cuidado, además yo, porque se podía alegar racismo, no sé qué leches. Y encima me podía comer yo una condena. Así que esto, como ya ha prescrito, lo cuento, porque hace muchos años. El policía me orientó lo que tenía que decir yo en la declaración. Una de las cosas fue, Iván, que él me dijo, dice, lo que te ha hecho es un descuido, no ha sido un robo como tal. Entonces yo alegué que había sacado una navaja y que en defensa propia, pues actué como actué. Si no hubiera dicho eso, pues a lo mejor hubiera podido tener yo un problema, porque él realmente no me había agredido ni me estaba atacando con ningún arma. Entonces no era legítima defensa, era que le había pegado una curra y ya está. Eso es el detalle. Entonces todavía sigo con las dudas de, bueno, si me vienen a robar, ¿hasta qué punto le puedo soltar 2 guantazos? Que no es que haya que hacer eso, cuidado. Que no hay que enfrentarse siempre y estas cosas, pero oye, en mi caso, pues a veces sí me he tenido que defender. No sé hasta qué punto te puedes defender y luego no tener un calvario, como dicen los de Vox, que yo no es que sea de Vox y ya sabéis que no, pero lo dicen, esto es la frase que utilizan, ¿no? Que luego tengas un calvario porque te has defendido, le hayas matado o no, te puedes meter en un problema. Este es mi ejemplo y seguro que este ejemplo a lo mejor le ha pasado a alguien por ahí, que se ha defendido pero realmente no lo habían atacado, Bueno, este caso concreto que yo te he contado, ¿hasta qué punto yo me puedo defender? No me puedo defender. Si te sacan un arma, sí. Si no te sacan un arma porque has un descuido, no. ¿Cómo va esto? Pues mira, en este caso aplica el primer requisito que vimos antes. Un bien legítimo tuyo, que en ese caso era el bolso, estaba en riesgo inminente de perderse, pues lo estaba llevando el hombre. Entonces, en este caso, tú tenías todo el derecho del mundo a actuar físicamente para impedir que se lo llevara. Lo que hizo el policía, seguramente con buen criterio, fue asegurarlo. Es decir, te aconsejó decir unos detalles. Eran mentiras las cosas como son, pero bueno, repito, que de esto esto ha prescrito ya, o sea, lo puedo contar porque hace tantos años que esto no se puede volver a juzgar ni nada de eso. Así que dime. Pero él lo que hizo en ese caso fue asegurarlo. Es decir, presentar en tu declaración unos datos que hicieran totalmente justificada la defensa, pero también lo hubiera estado de otra manera. Claro, es que lo que me decía a mí, dice, a ver, porque yo no quería denunciar. Yo digo, mira, yo creo que con la que se ha llevado ya es suficiente, ¿sabes? No sé, yo prefiero dice, es que yo no me puedo llevar a un tío sangrando y no puedo. Entonces todavía te tendría que detener a ti, ¿sabes? Entonces tienes que denunciar. Digo, vale.
O sea, ese era el rollo, ¿sabes? Que yo estaba defendiendo el bolso, claro. A lo mejor lo defendí desproporcionadamente, por eso incido en ese detalle. Que esto es muy subjetivo luego. Pero eso, mira, yo no quiero dar ideas a nadie para que se exceda al defenderse, pero eso suele depender muchísimo de lo que tú declares. No solamente de que te inventes cosas o no, que no suele ser muy recomendable inventárselas, y sobre todo ahora cuando hay muchísimas cámaras de seguridad que pueden desmentir lo que nosotros nos inventemos. Pero sí que es importante explicar muy bien el porqué de lo que se hace. Importantísimo también, esto que no se moleste ningún policía que nos escuche, pero no suele ser buen consejo el declarar rápidamente. Es decir, como bien dijo antes el compañero, cuando tú estás bajo la tensión tan grande que supone una agresión, lo habitual es que no sepas explicarte, que no sepas ni siquiera tú mismo lo que te pasa por la cabeza. Entonces, si no sabes eso, suele ser desastroso declarar en ese momento. Pero ¿cuál es el problema? Que la policía suele tener mucha prisa. Cuando se encuentran con un incidente, rápidamente quieren tener una declaración. Y eso es bastante peligroso para la gente que declara, porque esa primera declaración que tú haces va a ser una losa que vas a tener encima a lo largo de todo el proceso, si lo llega a ver. Por eso lo mejor es no declarar en la comisaría, sino delante del juez. Exactamente, pero además no por ningún motivo malicioso, sino que hay que insistir. Cada vez que un policía nos insista, declara, hay que insistir uno mismo y estar muy firme en decir, mira, he pasado por una situación muy difícil, necesito aclarar mis ideas. Si está encima de los hombros y no sé lo que ha pasado, no lo sé todavía, mi cabeza no está en condiciones de razonar. Entonces dame tiempo para que me serene y sepa exactamente qué es lo que pasó. Porque ¿cómo te lo voy a contar si yo mismo no lo sé? Así que prefiero... Eso es lo más conveniente. No hay que salir de ahí, porque si no, es muy probable que nosotros mismos nos busquemos problemas. A no ser que tú estés muy seguro de lo que ha sucedido y de lo que no ha sucedido. Por ejemplo, ante una denuncia falsa, ¿no? Si tú estás muy seguro, ¿no? Sí, es bueno también... Supongo que es bueno también declarar, ¿no? Situaciones como tú viviste, sí, en la que la declaración se te solicite en el mismo momento prácticamente en que ha sucedido. Es decir, en el tiempo en el que tu cabeza todavía no está en condiciones de razonar. En ese momento es muy conveniente no declarar. Entiendo. Bueno, sobre todo nunca mentir, por supuesto, ni en una declaración, ni delante de un juez, ni muchísimo menos. Sí, con la verdad por delante se va a todos los lados. Eso me pasó a mí hace muchos años y bueno, pues seguí también consejos y salió bien las cosas como son, pero me metió ese miedo en el cuerpo, ¿no? Por decirlo así, o no intencionadamente, pero me dejó esa preocupación de decir, joder, a ver si ahora encima se va a adherir a los derechos humanos y no sé qué y tal, y digo, coño, encima de que me quitan el bolso y le pego 2 guantazos, encima todavía me puedo buscar yo un problema. Entiendo que pegarle 2 tiros por robarte, por hacer robártelo de esa manera o robarte un bolso simplemente, pues no es lógico, ¿no? Pero, oye, 2 tortazos, yo creo que... Además, bueno, voy a callar de lo que me dijo el policía después. Porque no es un robo, es un hurto. Claro, es que era un hurto. Tipo de violencia o intimidación, claro, ha sido un descuidero. Y entonces, evidentemente, es lo que comentaba el compañero Iván, que tienes que calibrar la respuesta acorde con el método y el instrumento infligido, etcétera, etcétera. Pero claro, también entra lo que comentaba de esa idea de la protección del patrimonio, hasta dónde llega, ¿sabes? Si está dentro de tu casa, está fuera. Por eso es tan interesante lo que dice y también a esperar un poquito ¿cómo se dice? Las sentencias. En este caso, el policía de 2 hermanas era, me dijiste, ¿no? Sí. En Sevilla y este hombre de Tenerife, como, bueno, que están en juicio todavía. Pero claro, es algo que también te ves en un calvario luego de juicios, aunque luego ganes y no ganes. Pero ¿por qué hay la necesidad de luego de enfrentarte a un calvario? Oye, tendría que ser más rápido, ¿no? Y más claro. Oye, me han entrado a robar, me he defendido, punto pelota. Ya está, digo yo, ¿no? Bueno, mira, yo en nuestros cursos hay algo que decimos infinitamente a los alumnos, lo repetimos hasta el hartazgo, y es que es muchísimo más beneficiosa la prevención que la protección. ¿Qué quiere decir esto?
cuando tú te proteges físicamente, es decir, cuando tú no has sabido o no has podido prevenir una situación y te la encuentras de frente y tienes que actuar físicamente, eso siempre va a tener consecuencias. Da igual que salgas ileso, da igual que tengas razón. Sencillamente, lo desagradable que va a ser la situación para ti, que te has visto envuelto en ella, para ti personalmente, quiero decir mentalmente, o sea, el verse envuelto en la violencia pasa factura, mental y físicamente, aunque no te hieran, pero tu cuerpo te va a pasar factura por ello. Y legalmente, como tú bien has dicho, un proceso es un calvario aunque lo ganes. O sea, la justicia está hecha de tal manera que a la víctima la hace sufrir, pero sin límites en el proceso. Porque tienes que repetir una y mil veces la misma situación por la que has pasado, tienes que estar delante de la gente que te intentó hacer daño, tienes que aguantar preguntas impertinentes de los abogados defensores de la otra parte, tienes que aguantar que se te ponga en duda cuando tú estás seguro de que tienes la razón. Es un auténtico calvario, un calvario mental, espiritual y económico. Y no solo Exacto, y no solo cuando estás en pleno ajo, sino precisamente el tiempo, el no saber, eso es lo peor que hay. Lo dije en una de mis primeras apariciones en esta Santa Casa, lo dije, en un proceso judicial es terriblemente traumático, siempre. Sí, eso es un auténtico trauma, incluso para la parte que gana. Totalmente. Sobre todo cuando hace referencia a un suceso tan desagradable como es uno de estos que hemos dicho, que es algo que ya de por sí te está pasando factura, como dice. Y el proceso, pues, bueno, hasta qué punto llegará, que en la criminología se suele decir que la victimización de una víctima tiene 3 etapas. La victimización primaria es aquella que sufres en el momento, cuando alguien te agrede, y la secundaria es la que sufres en el proceso. Es decir, eso está aceptado totalmente por la gente que estudia al criminal y a la víctima, que es un atentado para ti, pues casi equiparable en muchos casos al que supuso la misma agresión. ¿Y la tercera? Has dicho 3. La tercera es un poco más abstracta. La tercera es la que se sufre cuando, por ejemplo, ves que el criminal tiene un reconocimiento social que la víctima no tiene. Por ejemplo, en el caso del terrorismo, cuando hay personas que han perdido a sus familiares por atentados y ahora están viendo cómo de su familiar no se acuerda nadie, y en cambio al terrorista, pues por ejemplo, le hacen un homenaje. Eso es un caso muy escandaloso, pero también se produce a menor escala. O sea, cuando por ejemplo, tú tuviste un altercado con alguien que te agredió gratuitamente, lo pasaste muy mal, ganaste un proceso judicial y al año te le encuentras por la calle y te mira y se ríe de ti, pues esa es la tercera victimización. Pues varias décadas en el País Vasco esto pasa con ETA. Y ahora pues están en el Parlamento y son legales y deciden gobiernos y presupuestos. Sí, ahí estamos. En ese nivel estamos. Eso, por duro y por feo que suene, el sistema judicial a la víctima le presta poquísima atención. Aunque diga lo contrario. O sea, cada 5 o cada 10 años pues va a haber un congreso donde se diga que a partir de ahora se va a velar por la víctima, por los intereses de la víctima, por los sentimientos de la víctima. ¿La realidad cuál es? Pues la realidad es la que todos conocemos. Bueno, en Madrid se han habilitado ahora unos juzgados que son especiales. Creo que están destinados sobre todo a la violencia de género, como no, y a temas relacionados con menores, ¿no? Y bueno, pues están habilitados de tal forma que jamás se pueden llegar a ver ni en la declaración, porque hay unos pasillos y bueno, la estructura está diseñada de tal forma que víctima y agresor jamás se lleguen a cruzar en ningún momento, ni siquiera en la declaración, precisamente para evitar esto que tú estás explicando. O sea, perdón, quiero pensar que en ciertos aspectos disculpa, estoy aquí medio tumbado. En ciertos aspectos sí se están preocupando, iba a decir, un poco por eso. Bueno, perdón. No mucho, porque al final lo que es los juzgados de violencia doméstica, a quien se les striñe realmente es al varón heterosexual español. A todos los demás se van de rositas. Hagan lo que hagan, violación en grupo y demás en televisión. Esto es lo que hay. Sí, yo realmente, vamos, si no fuera el asunto tan serio, sería para reírse.
que presenten ese ejemplo precisamente como la muestra de la preocupación que tienen por las víctimas. Bueno, en fin. Sí, ahora de hecho ya ni necesitan, nunca han necesitado ningún tipo de sentencia judicial o mandato judicial o casi ni funcionario. Por eso tanto miedo tenían la Andalucía del PSOE para que se controle todos los puestos de trabajo relacionados precisamente con procedimientos de divorcio y demás. Y de hecho ya he leído que hay unas cuantas sentencias que igual se tienen que revisar precisamente porque ha mediado persona que no tiene ningún tipo de titulación y que ha decidido pues que este marido no esté en esta familia o que estos niños pasen a disposición de servicios sociales ergo del Estado. Oye, una pregunta por no desviar el tema, que al final siempre acabamos hablando de mil cosas a la vez. ¿Hasta qué punto se puede utilizar la legítima defensa cuando te ocupan tu casa? Pues mira, por ejemplo, ese caso viene muy a punto, porque yo, aparte de lo que dice el Código Penal, es muy interesante ver otros aspectos que nos dice la jurisprudencia sobre la legítima defensa, y alguno vas a ver cómo toca ese caso, incluso al del policía de 2 hermanas, que ha llamado tanto la atención de la sociedad. Aparte de estos 3 requisitos, hay otros. Uno, muy importante, es que tiene que estar claro en todo momento que el ánimo de la persona que se defiende sea solamente defenderse. En ningún caso castigar al agresor. Que posiblemente yo no he tenido ocasión de estudiar a fondo el caso de 2 hermanas, pero la intuición me dice que posiblemente el que el fiscal se haya pasado tantísimo pidiendo años sea porque interpretó que lo que el hombre pretendía en ese momento ya no era defender su integridad, sino castigar a los que habían agredido su integridad unos momentos antes. Porque hay 2 requisitos fundamentales que van unidos. Uno es que el ánimo de defenderse esté claro en todo momento, y el otro es que haya lo que llama la jurisprudencia unidad de acto. Es decir, que tu acto de defensa sea exactamente en el mismo momento en el que se está produciendo la agresión. No se puede defender uno después, y no se puede defender uno cuando el daño no es inminente. Pero si yo llego... Esto le ha pasado a mucha gente, que se va de vacaciones, llega y tiene la casa ocupada. Tú en ese momento, cuando llegas, estás viendo tus cosas en peligro y tu propiedad en peligro. ¿Por qué no puedes actuar en ese momento en legítima defensa, pegándole una patada a la puerta, entrando y sacándole de los pelos? Pregunto. Pues mira, hay un método para hacer eso, pero no se puede hacer en directo. No, a ver, es legítima defensa. Está ahí mi televisor, mis ordenadores, mis cosas. No, es legítima. Pero te sientan los derechos de los otros y demás. Sí. Oye, y lo digo con respeto, que yo conozco aquí gente que se ocupa y chapó, pero es que pasa también esto. Hay zonas en Madrid que a la gente le da miedo irse de vacaciones porque se le meten en casa. Entonces, ni tanto ni tan calvo, ¿vale? Una cosa es que la ocupación sí y otra cosa es a diestro y siniestro. No, ostras, pero lo más gracioso es que no solo te ocupan tu casa, sino que además estos ocupas son de otro sitio y de otro tipo de religión. Se van con dinero público a veranear a su casa y tienen el derecho de proteger esa posesión con respecto a los verdaderos propietarios. Y esto pasa en España, esto ha salido hasta en televisión. Perdón. A ver, el asunto de la ocupación tiene mucha tela que cortar. Para mí, según yo lo veo, creo que tú deberías poder defender tu morada, aunque lo ocupasen cuando tú no estás dentro, como el caso que ha dicho Nostra. Es decir, yo, igual que él, tampoco veo una gran diferencia entre llegar a tu casa y encontrarte a alguien dentro que entre la persona cuando tú estás dentro. O sea, aparte de la diferencia en el riesgo que haya para tu integridad física respecto a tu derecho sobre la casa y a la agresión que se hace sobre ese derecho, es exactamente la misma, de una manera que de otra. O sea, yo tampoco entiendo que no se puede echar incluso violentamente a alguien que ha entrado violentamente en tu casa o cuando tú no estabas dentro. Yo no lo puedo entender. Pero hay leyes en España que ponen por encima el derecho de una persona que está bajo techo, aunque el techo no sea suyo, al derecho del propietario
de esa vivienda. A mí me parece una injusticia y una auténtica aberración. Pero, en fin, de momento sí es. Si tú estás viendo una agresión, bueno, ya no es que puedas actuar en legítima defensa, es que debes actuar si tú estás viendo una agresión, ¿verdad? Todo lo dice la ley. No debes. Puedes, pero no, o sea, es decir, no debes, quiero decir, moralmente debes, claro, pero legalmente no. O sea, los únicos que legalmente están obligados a ponerse en juego su integridad para impedir una agresión son los policías. Un momento. Yo voy por la calle y veo a una chica, por ejemplo, que está siendo agredida por otra chica, ¿vale? Porque también puede pasar. Sí. ¿Y yo no puedo intervenir si veo a una que está en el suelo y la otra la está pateando el hígado? Sí, puedes intervenir, pero no tienes obligación de hacerlo. Pero puedo hacerlo. Claro, sí. El artículo que leí antes lo dice bien claro. Dice defensa de los derechos propios y ajenos. Intenta no matarlas a las dos para solucionar el problema, pero sí, evidentemente mediando. Vale, cambio el calibre de la fuerza que comentaba antes Iván. Cambio los ejemplos. Dos amigos. Te vas por ahí de juerga y resulta que un amigo tuyo, por lo que sea, le ha mirado mal a otro, o el otro se cree que le ha tocado el culo a su novia, que esto suele pasar, o resulta que le ha tirado la copa encima y... Diariamente, sí. Y se quieren liar a hostias. Y se lían a hostias. Entonces tú no puedes actuar. O sea, yo actúo, yo me meto. Y si le rompo la cara al otro, entonces también tengo problemas yo. ¿Cómo va esto? Sí, totalmente. En ese caso tenéis problemas los tres. Las riñas aceptadas son un delito. Si dos personas se ponen de acuerdo para pegarse, están cometiendo un delito los dos. ¿Ah, sí? Sí. Pues eso lo hacíamos. Y hay mucha gente que no tiene ni idea de que eso es así. Eso lo hacíamos en la Legión a diario. Y se acababan los problemas, ¿sabes? Me cago, tienes un problema conmigo, te quitabas la chaqueta, te ibas detrás de la compañía, te pegabas de tortas y volvías y te tomabas una cerveza. A diario. Entre sargentos. El derecho castrense aparte, es diferente. Claro. Eso si no entiendo mal, por lo que he oído de gente que ha estado allí, en la Legión eso es prácticamente una tradición, incluso que se peleen oficiales con soldados y con cosas que no se ven en otras partes. Sí, Marcos, y la verdad, ¿aplicaste eso alguna vez algún código rojo? No, que va, yo era muy tranquilito, tío. Sí, Seguro, allí está el Día de la Legión, que bueno, se hacen, ya no creo que se haga ahora, ¿vale? Pero se hacían cosas que, bueno, me voy a callar, no voy a contar detalles. Y uno de esos detalles era que puedo contar, era un ring de boxeo. Entonces tú ese día, si tenías a un capitán o un coronel, da igual, ¿eh? Normalmente era con algún sargento, un primero, que estaban más en contacto contigo. Si tenías un problema con él le tenías ganas, ese día le podías retar y tenía que subir. Si no subía, era peor para él, ¿no? A nivel social. Entonces ese día te partías la cara con quien te daba la gana. Pero no sé, o sea, no te condenaban luego por haberle roto la cara a un sargento, que no solía pasar, ¿no? Pero sí, alguna peleilla hemos visto. Y decir, es que esto me lo dices porque eres un cabo primero, en la calle no me lo dirías. ¿Cómo que no? Se quitaba la chaqueta, vente para aquí conmigo. Que te lo voy a decir ahora de hombre a hombre, no de cabo primero a soldado. Ven aquí, o a legionario, como sea. Y bueno, se resolvía el asunto así, pero bueno, son detalles y anécdotas que tampoco iban ahí a matarse. Pero en una discoteca, en este caso, una pelea pactada, o como ha sucedido en Torrejón de Ardoz hace bien poquito con todos estos niños. Y ahora entramos en el tema de los menores. Con el tema de los menores que quedan entre institutos para pegarse, como si fuera esto la película Gris, ¿no? Con los años 60 creo que eran. Ahí quedándose para pegar. Entonces eso es totalmente ilegal. Ahí en todos los que hayan participado en esa pelea acordada y conjunta, todos están cometiendo un delito. Sí, te voy a explicar primero lo de la Legión para que veas clara la diferencia entre una situación y otra. El caso que tú me cuentas de la Legión es muy parecido, por ejemplo, al que se da en un ring de boxeo. O sea, una competición de boxeo no deja de ser una pelea acordada entre dos personas, pero se da en unas circunstancias controladas que lo convierten en deportivo. Y yo entiendo que aunque no fuera estrictamente deportivo lo que se hace en la Legión, pero por el hecho de estar socialmente aceptado allí y ser una costumbre,
que hay una cierta deportividad, aunque sea más relajada que la del boxeo. Claro. Hombre, no se subían ahí a matarse, ¿eh? El primero que caía al suelo, o a lo mejor le pegaba un puñetazo y el otro decía, venga, vale, porque se iba con la nariz rota ya, ¿no? Pero bueno, lo he visto una vez, ¿eh? Que solo he hecho la mili una vez y he estado un año, lo he visto solo una vez, ¿eh? O sea, tampoco puedo yo opinar mucho de esto. No, pero es un buen ejemplo porque son cuestiones que es importantísimo distinguir y hay muchas personas que no lo saben. O sea, hay mucha gente que no lo sabe. O sea, yo mañana sí. Es un crimen. O sea, no hay más vuelta de hoja. O sea, yo mañana. Y estás cometiendo un crimen. Te pongo el ejemplo. Yo mañana me enfado con Infórmate Informa. Y yo como soy un tío muy violento, quedo con él para... Sí, digo, infórmate, voy a ir para allá y nos vamos a romper la cara tú y yo. Y él dice, venga, vale. Eso es ilegal. ¿Sí? Totalmente. Vale, pero yo le digo... Vale, pero yo le digo, infórmate, me cago en la leche. Yo voy a ir para allá y vamos a ir a un gimnasio, nos vamos a subir al ring con 2 guantes y te voy a romper la cara. ¿Eso ya no es ilegal? Si lo sabéis hacer bien, no. O sea, ¿Cómo si lo sabemos hacer bien? Si lo sabéis explicar bien, no. No es un delito. O sea, si os queréis pegar, la única forma legal de hacerlo es esa. Pues ya sabes, infórmate, pórtate, ¿eh? Podríamos hacer las 7ª jornadas, quedamos todos y nos pegamos. Quedamos en las 7ª jornadas en un gimnasio. Estaría muy bien, sí. Feministas versus apellido obligatorio en el ring número 1. Wow. Seguimos. El tema de tenía que decirlo, tío. Tema de los menores, ¿no? Es que tenía que decirlo, perdón, no me podía seguir mordiendo la lengua, me estaba haciendo sangre ya. En 2 horas no hay entradas ya, Te iba a comentar. Esto sucede en Madrid, ¿no? Que te vienen un grupo de niños, normalmente de otros países, ¿no? De países del este y tal, con el típico periódico en la mano o un mapa para despistarte. Uy, te quitan la cartera, te quitan el móvil, te quitan algo. Son menores. O les pillan robando en una tienda. O bueno, en este caso vamos a hablar de la legítima defensa. Te viene un menor a robarte. ¿Te puedes defender? ¿Puedes aplicar en legítima defensa pegarle un bofetón? Yo entiendo que sí. De hecho, ni en los artículos del Código Penal ni en la jurisprudencia sobre esta materia dice absolutamente nada de que sea distinto el caso cuando es un menor el que te agrede. Lo que sí creo que ahí el punto más conflictivo estaría en el apartado que leímos antes, donde habla de la necesidad racional del medio que emplees. O sea, seguramente ahí con lo que jugaría la defensa del menor, si te quisiera acusar, sería cuando decían, bueno, es que siendo un menor no había necesidad racional de pegarle. Pero claro, si te vienen 7 menores de un centro de estos de Hortaleza, por ejemplo, ¿qué pasa ahí? Pues en ese caso, vamos, yo creo que por la cuenta que te tiene, más vale que te defiendas físicamente pero todo lo que puedas, porque si no puedes acabar muy mal. Porque esa violencia, o sea, es que ese caso ya, por eso no es como decía antes, infórmate. O sea, no es por querer atacar a nadie por su origen, no por su raza ni por su nacionalidad. Es que la realidad es la que es. O sea, hay ciertas poblaciones de ciertos orígenes que tienen una costumbre de delinquir con mucha más violencia que los autóctonos. Entonces hay robos cometidos por menores que son totalmente salvajes. O sea, hace no mucho creo que atacaron con una violencia increíble a una anciana de 80 años para robarla. Sí, esto lo hemos visto alguna vez en País Vasco, también pasó, que en este caso allí creo que mataron a un anciano. Sí, también. Luego también hubo que estos eran españoles. Esto me parece también, que también agredieron con mucha violencia también a unos ancianos. Sí. Entonces, en este caso, cuando son menores, y da igual la nacionalidad, insisto, simplemente por el detalle de que sean menores. Es que hay menores que cuidado, hay chavales por ahí con 16 años, que yo no sé el colacao que han tomado, pero ese no es el que tomaba yo. Y con 17 años algunos, que legalmente son menores, pero con 17 años te pegan un tortazo y te visten de torero. Entonces, ¿hasta qué punto te puedes defender? ¿Sabes? Esa es mi pregunta. Pues eso está bien claro. O sea, si el riesgo que supone la persona para ti, con las personas, no digamos ya si son varios, es alto, tú puedes hacerle frente igual que si fuera un adulto. O sea, no hay ningún motivo por el que un hombre de un chico de 17 años te pueda lesionar menos que uno de 18 si te pega.
Eso no cambia con el hecho de ser mayor de edad o menor. Depende de la fuerza física que tenga y sobre todo de la mala intención que tenga. Desde luego, si te rodea un grupo, aunque sean menores, con mala intención, eso justifica las acciones más contundentes que te puedas imaginar, porque la situación es peligrosísima. O sea, ahí sí que con esa inferioridad, la que da la situación y la que da el número, estás totalmente justificado, a poco que lo sepas explicar después, para hacer cualquier cosa, porque en ese caso peligra la vida directamente. ¿Y un solo menor armado? Pues exactamente lo mismo. Exactamente igual que si fuesen muchos menores armados o no armados, ¿no? Ya te digo, exactamente igual respecto al riesgo que tú corres y al que haces frente. Lo que sí que te digo también, o sea, estate preparado para que si hay un juicio, la defensa del menor va a intentar jugar esa baza. Claro, es que como jugamos... El menor mida 2 metros y pese 120 kilos. Como jugamos con la interpretación, y esto habría que ver cada juez o jueza, pues cómo lo interprete, es que claro, hay gente que se puede... Yo puedo sentir que mi vida está en peligro porque vienen con un arma y me están apuntando, o vienen con una pistola o con una navaja, entonces siento mi vida en peligro. Creo que es algo coherente. Pero hay gente que puede sentir su vida en peligro pues simplemente porque le mire mal, ¿sabes? Que hay mucho loco por ahí. Entonces, como es tan interpretativo, yo sigo teniendo miedo dudas en la legítima defensa que hay en España implantada en cuanto a leyes. Pero eso ten en cuenta que eso no caigas en la trampa. Eso va a suceder en cualquier lugar del mundo. O sea, este derecho, que es un derecho natural, como dijimos al principio, pero es totalmente lógico que tenga sus límites, porque si no se puede usar sencillamente como excusa, como tú dices, por ejemplo. O sea, alguien podría ir... De hecho, mira, voy a poner un ejemplo, ya que hemos puesto el de estos casos tan mediáticos del policía retirado y del anciano de la isla. No sé si recordáis, seguro que sí, ese caso que hubo tan polémico y tan mediático, del hombre al que mataron de un golpe en la cabeza en Zaragoza, porque llevaba los tirantes con la bandera de España. Sí, me acuerdo. Os acordáis perfectamente, ¿verdad? Uh-huh. Pues no sé si os acordáis también de que el criminal que lo mató ya había sido... sí. Bueno, pero ya había sido condenado por otro caso parecido y fue condenado en este también, ¿no? Pero os pongo ese como ejemplo porque el tipo era un criminal de tomo y lomo. Y es un ejemplo claro de por qué el derecho a la legítima defensa tiene que tener unos límites, porque este hombre lo que dijo fue ridículo. O sea, fue prácticamente lo mismo que tú has dicho ahora, de que se había tenido que defender porque había discutido con él. Y como había discutido con él, pues fue y le rompió no sé qué en la cabeza por la espalda. Sí, sus tirantes de la bandera de España se sentía amenazado por ellos, ¿no? Algo así. Sí, no sé exactamente qué locuras dijo para intentar disculparse, pero él alegaba legítima defensa. Entonces está claro que eso tiene que tener un límite, pues si no, ¿hasta qué punto iba a llegar? Pero si tú eres una persona que tiene sentido común, te has dedicado a pensar racionalmente en tu seguridad y en una situación tienes claro que estás en peligro, lo último que tienes que pensar es en las consecuencias legales que eso tenga. Lo que tienes que pensar es en salvar la vida. En este caso, por ejemplo, un caso que fue mediático, que supongo que lo recordarás, el caso de los Tous, esto de la familia de joyeros en Cataluña, que él tenía un arma y licencia de armas, mató a alguien que entró en su propiedad y bueno, luego al final no entró en la cárcel porque creo que pagó bastante dinero, pero le iban a condenar. Él tenía un arma, tenía licencia porque los joyeros suelen tenerla, mató a alguien que entró dentro de su casa y fue condenado. Entonces, ¿qué legítima defensa tenemos en España? No es por poner en duda lo que tú quieras exponerme, pero me acuerdo de casos, conozco pocos realmente, que al final no han acabado bien para el que se ha defendido. Pues eso, mira, podemos pensar ahora en las causas que pueda haber para que esto salga mal. O sea, ¿cuáles son los motivos más habituales por los que cuando tú obras en legítima defensa puedas acabar condenado? Si te parece, tratamos ahora esto, que yo creo que es un asunto interesante y puede resolver bastantes dudas. Sí, adelante. Uno de los motivos más comunes es cuando la defensa se comete cuando el hecho ya pasó. Por ejemplo, te pongo un caso. Imagínate que una persona entra en tu casa con agresividad. Entra y te la encuentras. Tú oyes un ruido en casa, bajas, te encuentras ahí un tipo con un martillo y el tipo se lía martillazos contigo. Se lía martillazos contigo, te deja tirado en el suelo, se coge, por ejemplo, tu televisor y sale corriendo. Y tú, bien que mal, eres capaz de levantarte,
te vas a tu dormitorio, coges una pistola, que recuerdas ese momento que tenías en un cajón, bajas, ves al tipo que va corriendo por la calle y le pegas un tiro por la espalda. Ese es un caso típico por el que mucha gente ha ido a la cárcel en España y por el que mucha gente irá, porque se rompe ese requisito que nos dice la jurisprudencia de la unidad de acto. Es decir, tú has aplicado un medio que es racional, porque realmente si un tipo te agrede con un martillo, vamos, pegarle un tiro es la cosa más justificada del mundo. Pero ¿cuál es el problema? Que le has pegado el tiro cuando ese tipo con ese martillo ya no era un peligro inminente para tu integridad física. Joder. Entonces, cumplas todos los requisitos, pero el juez puede entender que eso ya no fue un acto de defensa, sino que fue un acto de venganza por lo que te había hecho antes. Joder, qué rebuscado, ¿no? Claro, esa es una trampa en la que mucha gente cae. Y sobre todo, cuando usan... ¿Sabes qué problema hay en España? Que viene muy a cuento de lo que hablábamos el día anterior. Que en la educación de las personas no existe la violencia. O sea, tú estás en la escuela y te enseñan 1000 cosas, pero no te enseñan cómo se hace frente a la violencia y lo que es la violencia realmente. Yo la clase que más disfrutaba era una clase extraescolar, que era, pues ya habrás dicho, era la clase que yo más he disfrutado de pequeño, por decirlo así. Cuando hacía artes marciales se aprendía algo que me valía realmente para luego, no solamente para defenderte, sino para canalizar la ira y todas estas cosas, ¿no? Luego la vida cambia, ¿no? Y a veces no la canalizas bien, pero eso, una de las clases que para mí serían obligatorias en los centros escolares. La defensa propia. Ya, en forma de arte marcial, o yo creo que a lo mejor es un arte marcial, o el boxeo no lo veo, bueno, pero también podría ser una opción. Esto tendría que ser obligado. Y por cierto, ahora que me acabo de acordar, noticia de actualidad, he visto que se va a implantar en algunos colegios, y tengo que buscar bien la noticia para deciros dónde, la educación emocional. Esto lo hemos dicho nosotros mucho tiempo atrás, señores, a ver si implantan esto en las aulas, la educación emocional. Y ya se está haciendo en algunos colegios. Eso para mí es una buenísima noticia, que a los niños desde pequeñitos se les enseñe a gestionar su ira, a gestionar su por qué están llorando, por qué no están llorando, por qué se entristecen, por qué les pasa eso cuando se entristecen. Bueno, todas esas cosas es la educación emocional. Ya se está implantando en las aulas. Y dicho esto, que es un apunte que yo quería hacer, que es una buena noticia, pues también pondría la defensa personal. No sé si opináis lo mismo que yo. Sí, la idea es buena, pero de todas maneras, teniendo en cuenta la gente que nos gobierna, espera, antes de celebrarlo, vamos a esperar a ver qué temario tiene esa asignatura, porque miedo me da. No sé. Pero bueno, volviendo al asunto nuestro, ¿a qué me refería yo? A que no nos explican, a nosotros desde pequeños no nos explican lo que es la violencia y lo que es hacerle frente, pero lo más gordo es que tampoco se lo explican a los abogados. Entonces muchas veces la gente que se ve en estos casos, que se defiende y luego se ve en un problema legal, se encuentra con una defensa que tampoco domina la materia. Te pongo un ejemplo. Perdona, que me vienen ejemplos a la cabeza que así yo lo entiendo bien. Yo llego a mi casa. Imagínate que vivo en un cuarto piso, sin ascensor. Y subo a casa y me encuentro a alguien en casa. Entonces se va corriendo. Y yo cuando va por abajo le cojo una maceta y se la tiro a la cabeza. Eso mal, ¿no? Eso es ilegal. Porque en ese momento mi vida no está en peligro, ¿verdad? Exactamente. Ese es uno de los casos en los que es muy probable que tengas problemas. Cago en la leche. O sea, le tengo que tirar la maceta según sale de mi casa. Ahí sí. Exactamente. O perfecto, cuando esté dentro. Vale. Dentro de tu casa la cosa cambia mucho, ¿no? Que esté fuera o que esté dentro de tu propiedad, ¿no? Sí. Si está dentro, de hecho, ya te he contado uno de los casos más recientes de personas que han salido sueltas y que habían matado al agresor que había en su casa. Estos lo mataron disparándole con una escopeta que tenían ilegalmente y que encima estaba modificada, tenía los cañones recortados. Joder. Que tiene agravante, eso. Y aún así se libró. Aún así se libraron porque el agresor estaba dentro de la propiedad y tenía un arma. Ajá. Y tú, aunque tu arma sea ilegal por todos los lados, se aplica la legítima defensa en este caso. Sí, ahí no influye absolutamente nada el que el arma sea legal o ilegal. Luego puede ser que te busquen otro proceso por tener armas ilegalmente.
pero respecto a la legítima defensa no tiene importancia cuál sea el arma ni el origen que tenga. Vuelvo a insistir. Sí, dime. No, que sería un procedimiento administrativo independiente. Ya está. Vuelvo a insistir en el tema de alguien que, porque todo esto lo comentamos por, esa polémica de que si Vox quiere legalizar las armas, según dice Vox, luego dicen, según he oído las declaraciones del secretario general, decía que no es exactamente eso, que eso es una fake news. El que diga que Vox quiere legalizar las armas está dando fake news. Esto lo he oído de él. Dice, nosotros lo que decimos es que la gente que ya puede utilizar un arma, porque la tiene de manera legal, ya sea cazador o que hace tiro olímpico, cualquier historia, que en caso de que tenga que utilizar su arma no se vea envuelto en un infierno jurídico. Entonces, un policía, que aunque vaya de paisano, un policía es policía las 24 horas del día, un guardia civil, un joyero que lleve un arma, cualquier persona que pueda llevar un arma encima, si se ve agredido, si ve que su vida está en peligro, ya lleve un arma el agresor o no, porque por ejemplo, tú puedes ir con tu pareja. Esto me pasó a mí una vez también, es que a mí me han robado alguna vez. Esto me pasó también, que iba con mi pareja y cogieron a mi pareja del brazo y la pusieron una navaja en el cuello, ¿vale? Y yo le di, pues no le di los calzoncillos porque no me los pidieron, pero le di absolutamente todo y la dejaron. Tú imagínate que he visto muchas películas y llevo un arma encima porque la puedo llevar y a mi novia la cogen, yo veo no mi vida sino la de mi novia en peligro en esta situación y utilizo mi arma y le pego un tiro. ¿Eso es legítima defensa? Sí, totalmente. Eso, vamos, no tiene ninguna duda. Eso, al menos que tengas una defensa terriblemente mala en el juicio, es casi seguro que saldrías a sueldo. Porque no es mi vida la que está en peligro, es la de mi pareja en este caso, o la de un amigo, da igual, con alguien que vaya. Sí, o la de un desconocido, eso es exactamente igual. Para proteger a un rehén, en este caso, se diría así, pues es una legítima defensa. También se podría utilizar tu arma si la tienes o cualquier... Yo es que lo entiendo así, con casos concretos que me han pasado a mí, digo, vale, aquí podría aplicar, no aplicar, que en este caso, pues yo lo que hice fue lo que creo que hay que hacer en estos casos, ¿no? Sí, además, mira, yo te agradezco que me pongas esos ejemplos, porque para los que estamos acostumbrados a tratar a diario estos asuntos, hay cosas que igual nos parece que son clarísimas, pero que para que los escuches por primera vez les puede parecer un galimatías del que no se entiende nada. Entonces está muy bien que tú pongas ejemplos y que preguntes lo que te parezca que no está claro. Porque estos son, oye, situaciones que me he visto envuelto yo o he conocido a gente. Es que te cuento el caso, esto creo que ya lo conté y tampoco se aplicó ahí la legítima defensa, no vendría a colación este ejemplo que iba a contar. Pero insisto, yo en España, tú dices que esto de la legítima defensa es algo que ya está ahí, que no... Entonces posiblemente, ya para ir cerrando el programa, estos titulares, estas explicaciones que dan en Vox, en este caso, he vuelto a decir la palabra maldita, para, ¿no? Dando a entender a la gente que a lo mejor hay gente que está escuchando y que diga, no escuchando a nosotros, sino escuchando a esta gente y diciendo, mira, hay alguien que defiende que podamos utilizar las armas y que podamos tener legítima defensa, dando a entender como que no la tenemos y como que me da la sensación que están buscando esos votos de gente que no vota, pero se les puede captar por medio de este tipo de ideas. Claro, esto tiene, a mí cuando me preocupó al oírlo, es por las consecuencias que tiene. Porque mira, la primera consecuencia que tiene, y que a mí me parece quizá la más grave de todas, es que nos hace sentir más todavía en ese estado que llaman de indefensión aprendida. Yo es que lo he oído a muchísima gente, sobre todo en nuestras clases y en nuestros cursos, suele pasar con la gente que viene nueva, que no sabe absolutamente nada de esto, y vienen diciendo, mira, es que yo la idea que tengo es de que hagas lo que hagas, va a ser peor. Porque si no te defiendes, te van a hacer daño. Y si te defiendes, pues vas a ir a la cárcel. Entonces es mejor no hacer nada y que sea lo que Dios quiera. Esa indefensión aprendida es el resultado más nocivo del mensaje de que no existe la legítima defensa. Sí, señor. Porque hay mucha gente que está convencida totalmente de que es mejor que te dejes hacer lo que sea, porque si lo evitas, al final va a ser peor para ti. Por eso a mí me parece muy importante divulgar la realidad. Que sí, que bien, que vas a necesitar explicarlo y vas a necesitar tener un buen abogado o un buen perito, como yo, que me dedico también a eso, que sepa explicarle al juez que lo que has hecho era justificado.
pero tienes que hacerlo. O sea, lo peor que puedes hacer es no hacer nada. Es justamente al contrario de como nos lo dicen. Además, mira, yo les digo a mis alumnos que pensar en las cuestiones legales tienes que hacerlo antes de encontrarte con un problema y después, pero jamás cuando te encuentras con él. O sea, cuando tú te encuentras con un problema y con alguien malvado que pone en peligro tu integridad, tienes que atacarle con ferocidad. No, y después ya lo explicarás. Pero tu vida en ese momento es lo más importante. Y no crees estos cuentos, porque tú fíjate cómo en el fondo, al final, todos los mensajes que nos dan, aunque parezca que son inocentes o que solamente tienen el objeto de ganar votos, fíjate cómo también tienen utilidad más oculta. Por ejemplo, esa, que cuando te están lanzando el mensaje de que en España no te puedes defender y que a ver si en un futuro puede ser que puedas, lo que te están diciendo es no te defiendas. O sea, es que en el fondo es eso. Y eso es un mensaje muy peligroso y muy mentiroso, porque puedes y debes defenderte. Pues la gente que lo sepa, sí, porque parece que España... El otro día me mandaron una canción muy cachonda, con unos personajes un tanto siniestros, diría yo, y la traducción de la letra, porque era de un rumano o algo, creo que era de un país de por ahí, ¿no? Digo de por ahí, de uno de los países del este, ¿no? Y la letra venía a decir que si quieres robar, vete para España, que no te preocupes, que vas a estar como mucho una noche en el calabozo y al día siguiente en la calle. La policía te va a dar de comer, cenar, desayunar si hace falta. Bueno, una serie de que digo, coño, es que es verdad. Es que es verdad. Es que realmente luego te enteras en televisión. Lo he oído por ahí, perdón, por ver la televisión de vez en cuando, no la veáis, que realmente hay bandas organizadas que vienen a España, roban y se van. Y además con la tranquilidad de que aunque les pillen, se van igual, porque al día siguiente van a estar fuera. Entonces, con unas bases, no hagas daño a nadie, etcétera, etcétera, para que te dejen suelto al día siguiente. Vienen, roban y se piran. Y esto es como, pues no sé, como hacen las agencias de viaje, ¿no? Pues igual entre ellos. Y España es uno de los países favoritos precisamente por esas leyes tan laxas, creo que se dice así. Sí, eso, vamos, si dicen eso tienen razón. Pero no solo por las leyes, sino por lo que te he dicho ahora mismo. Porque somos una sociedad que tiene totalmente metida dentro la idea de la indefensión y de la irresponsabilidad sobre la propia seguridad. O sea, aquí la actitud de la mayoría es de pasividad total ante la delincuencia. Y eso es un auténtico... O sea, si unes eso al hecho de que en España es prácticamente imposible llevar encima armas eficaces, convierte a la población en un coto de caza para los delincuentes, así tan duro como suena. O sea, un delincuente en España sale a la calle a cazar como el que sale a cazar perdices en el campo. Sí, sin tener ningún problema. Bueno, pues lo vamos a ir dejando. No sé si queréis, si se han quedado temas en el tintero, lo digo porque son las 12 y por cumplir horarios, bueno, pero... bien, si hay alguna pregunta, bien sea vuestra, bien sea de gente que esté en el chat, pues sería estupendo aclarar dudas. Bueno, hay cosas que me han quedado muy claras, ¿no? Por ejemplo, si te pasa dentro de casa, etcétera, si está tu vida en peligro, no está tu vida en peligro, cuando es un menor, si va armado, no va armado, van muchos, van pocos. Me queda claro el hecho de que tenga que ser que los dos actos, ¿cómo se dice literalmente cuando te está produciéndose la agresión? Lo que dicen los juristas es que haya unidad de acto. Unidad de acto, por ejemplo, o sea que no vale tirarle una maceta cuando se está escapando, por ejemplo, ¿vale? Aunque te quedes con las ganas, porque la verdad es que por justicia natural deberías poder tirársela. Vale, un momento. Pues no le gusta. Un momento. Pero si yo salgo corriendo detrás de él y como yo soy un gamo, le cojo. Y en ese momento, ahí sí que le digo la maceta en la cabeza. Ahí estoy con él, cara a cara. Mi vida está en peligro. ¿Eso vale? Yo intento buscar ahí el resquicio legal. Pues eso es muy interesante. Mira, eso sería un caso en el que necesitarías buscarte un perito como yo, porque habría que... No estaría fuera de los supuestos, pero habría que explicarlo. Claro, yo voy a defender lo mío porque se lo está llevando. Entonces le cojo. Y ahí me toca defender. Ahí macetazo. ¿Sí? Sí, pues mira, ahí en ese punto que has tocado hay otra cuestión que la mayoría no sabe y que es muy curiosa y es muy interesante saberla. Y es que cualquier persona tiene el derecho de detener a otra que esté cometiendo un delito.
¿Cómo? O sea, Perdón, repíteme. tú puedes agarrar al paisano y le puedes atar las manos y tenerlo detenido hasta que la policía se lo pueda llevar. Mira, una pregunta que veo... Ah, sí, eso sí lo había oído. Se le puede dejar retenido, ¿no? Como puede, por ejemplo, hacer también un guardia jurado. Un guardia jurado solo puede hacer eso, ¿no? El hecho de que lleven unas esposas es para dejarte retenido hasta que venga la policía y ya te pueda detener o actuar como tenga que hacer, ¿no? Y sí, pues tú las esposas no las puedes llevar, pero también lo puedes detener. ¿Un ciudadano puede llevar unas esposas? No. Unos... No sé. Bueno, esto ya entraríamos en el próximo programa que va a ser el tema de las armas. Pero Sí, por... pero ya que salimos de la detención, ya te digo que las esposas no se pueden llevar. Hace ya bastantes años que... Antes sí, en la época en que en España, antes de la transición, la legislación sobre armas era mucho más ligera que la que hay ahora, sí que se podían llevar esposas. Llévate unas bridas. Yo Ay, me mira, conozco en el chat me lo dicen. unas bridas. Sí. Sí, eso lo puedes llevar, que eso tiene una justificación perfecta porque valen para todo. O sea, es un elemento multiuso que te puedes llevar perfectamente. Yo conozco una llave que al final el agresor acaba en el suelo y atado con el cinturón que lleves. Eso vale, ¿no? Sí, en serio. Es que le inmovilizas y una vez que está inmovilizado, te quitas el cinturón y ya le atas. Eso es válido, ¿no? Porque no le infliges ningún dolor, no le infliges ninguna lesión, por supuesto. Si lo inmovilizas y no le infliges nada, madre mía, es lo mejor. Y supongo que Iván te dirá que es lo mejor que puedes hacer. No tienes ningún tipo de problema ni consecuencia. De hecho, nosotros en clase hemos hecho la práctica alguna vez para aprender a hacer unas esposas con un cinturón, que es relativamente fácil y es una habilidad que está bien conocer. El otro día estuve viendo hace tiempo ya, un vídeo venía de China, de estos programas de cosas con habilidades y tal, ¿no? Y era cómo evitar a los niños, esto era para los menores sobre todo, cómo evitar que te secuestrasen. Y era muy curioso. Lo primero que tenía que hacer el niño era tirarse al suelo y abrazarse con los brazos a una de los tobillos en el suelo y con las piernas hacer también una pinza en la otra pierna, en el otro tobillo. ¿Vale? ¿Veis la imagen del hombre, la persona que quiere raptar de pie y el niño en el suelo haciendo un 8 con sus piernas? Y si aprieta fuerte el niño, no tiene huevos a levantarle. Sí, es por así decirlo, que el niño forme con sus brazos y con sus piernas una especie de grilletes alrededor de las piernas. Exacto, me he acordado del tema de las esposas, digo, unas esposas humanas, ¿no? En las piernas, y era muy efectivo. Era el niño, el niño ya sabía el truco, ¿no? Y en el momento que se sentía tal, se tiraba al suelo, se agarraba, y si el otro intentaba levantarle o lo que sea, apretaba más, y no le movía. Mientras tanto chillaba y pedía ayuda, claro. Pero era una manera muy efectiva de que no se le llevasen. Mira, sinceramente el problema de las llaves, de cualquier llave que se aprende, incluida Ay, te oigo práctica la clase, pero bajo la Perdona, te he oído entrecortado. ¿Puedes repetir? Sí, se ve que ha habido aquí algún fallo en la conexión, que está un poco rara hoy. Te decía, el problema de las llaves es que por muy bien que te salgan en la práctica, bajo un ataque inminente que no te esperas, es muchísimo más difícil que salgan bien. Por eso yo, cuando hemos dado alguna clase de protección para niños, las clases nuestras de protección para niños no las damos generalmente a los niños, se las damos a los padres para que en casa metan en la educación del día a día lo que los niños deben saber sobre seguridad, que nos parece más útil. Pero lo que siempre recomendamos a los niños pequeños es que si alguien hace el menor intento de llevárselos, que la prioridad del momento es armar el mayor escándalo de su vida. Morder, patalear, gritar, pero como vamos, aunque sea echando los pulmones por la boca. Tiene que armar una escandalera al niño que no se haya visto nunca otro igual. Eso lo podemos aplicar... Perdón, disculpa, sigue. Sí, que en ese caso es casi imposible que la persona se arriesgue a llevárselo. Es lo más eficaz. Eso lo podemos aplicar también a un adulto también, ¿no? Enseguida. Y también me dijeron escuché un truco, ¿no? Que era no pedir auxilio, gritar fuego. Porque cuando pides auxilio no todo el mundo mira, pero cuando gritas fuego sí. Porque ven su propia vida también en peligro, entonces actúan más rápidamente por instinto. ¿Esto es cierto? Bueno, yo sí lo he oído muchas veces, el consejo típico que dan en todos los manuales de defensa personal,
pero yo soy bastante escéptico. O sea, yo creo que una persona que oiga auxilio y no mire por la ventana, si oye fuego y viene de lejos, no creo que tampoco se asome a mirar. Si lo dijeran en la habitación de al lado, posiblemente sí, pero en la calle no creo que funcione. En la calle lo que funciona es lo que hicimos el otro día: implantar la conciencia de responsabilidad sobre la seguridad de las personas, y cuando oyes auxilio en la calle, abras las ventanas, enciendas las luces y salgas con la linterna a asomar y salgas a ver lo que pasa. Eso es realmente lo que funciona. Para la víctima, el hecho de decir una cosa u otra no creo que tenga mucha diferencia. Lo importante es armar ruido, sea como sea. Y en este caso, ya sea un niño o no un niño, si alguien está oyendo auxilio, auxilio, auxilio y va y se enfrenta, eso se aplica a la legítima defensa. Y ya entramos luego en todas las variantes que hemos hablado antes, pero esto también sería una legítima defensa. Yo veo que alguien está pidiendo auxilio y se ve en peligro, y yo, aunque no esté obligado, porque esto la ley dice, eso has contado antes, que no estás obligado, pero moralmente sí. Entonces yo actúo, eso es legítima defensa, sí. O el agresor me podría denunciar a mí. Antes he puesto el ejemplo de una mujer y una mujer. Ahora voy a poner el típico ejemplo. Yo voy por la calle o en cualquier sitio y veo a una mujer que está siendo agredida, ya sea verbalmente o físicamente, por un hombre. Yo moralmente actúo, diga la ley lo que diga. O sea, ya me puedes decir tu misa porque yo actúo. En este caso, el agresor podría denunciarme a mí. No, de ninguna manera. Si la agresión era real, tú tienes todo el derecho del mundo a intervenir. Lo que sí que te advierto una cosa, que puede sonar un poco duro, pero está totalmente fundada en la realidad. Y es que si la pelea es de pareja, son muy abundantes los casos en que la persona que se mete acaba recibiendo por parte de los dos. Eso tenlo en cuenta. Así es. Pero... Esa es la realidad. Pero, entonces, o sea... si es un caso en el que tú ves una pelea... Hablamos de una riña, no estamos hablando de que un tío esté pateando y abriendo la cabeza de su mujer, ¿no? Claro, no hablamos de eso. Eso está claro. Pero si no está tan claro como ese y se ve claramente que es un problema de pareja, es mucho mejor dar voces desde lejos, llamar la atención y llamar a la policía, que no meter las manos dentro, por lo que te digo, porque es muy común que los dos se vuelvan contra ti y entonces el problema grande lo tengas tú. Sí, porque hay muchas parejas que a lo mejor su forma de relacionarse es esa, llamarse de todo, ¿no? A veces pasa, ¿no? Que ves que dices, joder, ¿cómo le habla así a su mujer o cómo le habla así a su marido? Pero bueno, es que, oye, es que se habla de así siempre y luego se quieren como ninguno. No, esto pasa a veces, ¿no? Yo no lo entiendo, pero pasa y, oye, lo respeto. A mí me pasó de chaval con una pareja... Eso es imposible entenderlo sin estar dentro, pero hay parejas hay parejas que están construidas de esa manera. O sea, hay parejas en las que la relación normal es la de agredirse o la de que uno agreda al otro. Y llega un punto en la mente de las personas en que los dos se encuentran cómodos en esa situación. Entonces, el hecho de que alguien intervenga lo ven como una agresión a su comodidad, a su mundo conocido de violencia, y reaccionan con violencia los dos. Eso es triste, es incomprensible para quien no está dentro, pero pasa muy a menudo. Eso entra en otro directo que vamos a hacer, que es la mente del criminal. También lo vamos a hablar un día. Sí. No que las parejas que discutan sean criminales, cuidado, pero digo lo de la mente humana y todo esto, lo hablaremos otro día. Es que realmente es así, es que hay parejas para las que la violencia es una forma más de relacionarse. O sea, el mismo acto que para una pareja puede ser sentarse a discutir un asunto, pues para otros es discutirlo a bofetadas. Es así de triste. A mí que me mandan a la mierda y me ofendo. Como la leche, nunca lo entenderé. Pero bueno, da igual. Oye, una última pregunta, y aunque sé que esto es para el próximo día, pero la he visto en el chat y me queda con la duda yo también. Digo, pues la voy a preguntar ahora, aunque sé que es para el próximo día. Los spray pimienta, ¿se pueden llevar? ¿No se pueden llevar? Y para colar la pregunta, ¿en legítima defensa se puede utilizar un spray pimienta? Pues como te diría el Código Penal, si hay una necesidad racional de usarlo, se puede usar perfectamente. Es una norma legal siempre que esté de un modelo aprobado por el Ministerio de Sanidad. O sea, tenemos la suerte de que los más eficaces y los mejores que hay están aceptados por el Ministerio de Sanidad. Entonces, dentro de las escasísimas posibilidades que hay de ir armados en España, la de la pimienta es una opción bastante buena. O sea, que está legal. Sí,
Pero hay que hacer una salvedad, que la ampliaremos más en el siguiente programa, pero para que la gente vaya pensando en ella la decimos hoy. Y es que en España lo que tú puedes llevar encima o no, no lo decide la ley, lo decide la policía. Así tal cual suena. ¿Cómo? O sea, tú puedes ir a trabajar con un destornillador en el bolsillo y si a un policía le parece que tú no debes llevarlo y que es peligroso, directamente te lo puede quitar. Esa es la libertad que tenemos en España. Luego sí, no te pasará nada por eso. Tendrás que ir a la comisaría a buscarlo y lo recuperarás. Pero de entrada lo pueden quitar. Sí. Y lo mismo eso, o cualquier cosa. Entonces, el spray de pimienta puede ser legal llevarlo, pero si en un momento un policía decide que no necesitas llevarlo, pues te lo puede quitar. Es lo que decíamos al principio del programa de toma seguridad jurídica que tiene el español. Y yo le pregunto a cualquiera, ¿qué español te sientes seguro? Vaya, sin embargo, bueno, esto es para el próximo programa ya lo hablaremos. Un arma no, si tú tienes licencia para llevar. Depende, ya veremos cómo eso es muy elástico. En principio en España, en cualquier lugar donde estés, tu derecho es a no ir armado. Eso es lo único que tienes seguro. De ahí en adelante, lo demás son todo excepciones. Y además aquí en España llevan armas cortas muy poca gente. Es muy difícil sacarse aquí un permiso. Tiene que ser personas de seguridad, ex policías, militares, etcétera, etcétera. ¿Verdad, Iván? Sí, hace años, lo que decía Nostra antes, eso era así cuando yo era pequeño. Y cuando él era pequeño, somos más o menos de la misma edad, que había mucha gente, pues viajantes de comercio, que iban solos muy a menudo con dinero encima, joyeros, como él dijo, farmacéuticos. Había mucha gente que sacaba licencias de defensa personal. Pero eso está a extinguir en España ahora mismo. ¿Quién no ha llevado una picha de toro, como se llamaba, debajo del asiento del coche? ¿No? En algún momento de su vida, ¿no? ¿Quién no ha llevado un quitapenas, ¿no? Que ponía quitapenas. Eso era una especie de bate de béisbol chiquitito. ¿Quién no ha llevado eso en el coche, no? Eso claro, nadie te quita llevarlo, pero sí que es cierto que es cada vez más probable que en un control pues, lo quiten. Eso es así. Preguntan por aquí, esto ya es para el siguiente, que era un pene de toro, dicen por aquí. Es que se le llamaba así, que saco la picha a toro y era un bate. Ya le adelanto yo el que he hecho la pregunta, que es un arma legal y de las más eficaces que se pueden llevar en España. ¿El qué? La que tú has mencionado. El pene de un defensa toro. Personal este pequeñito. Hostia. No, sí, los vergajos de toda la vida. ¿Ah, sí? Sí. Sin embargo, mira, preguntan por aquí, esto ya, insisto, es para el próximo programa, pero dice, preguntan, ¿y la pistola Taser? Pues imagino que igual que el gas pimienta, sí, bueno, ¿es legal un Taser en España? No, esa no. Todas las defensas eléctricas en España están prohibidas para todos, menos para quienes tengan autorización para usarlas. Las policías, algunas policías ya la están usando. Solamente policía y seguridad privada. Esas para civiles no se permiten. Imposible tener una, sea de X vatios o menos vatios, no. Sí, en parte, ya lo diremos el próximo día más en detalle. Yo, en mi opinión, es un arma que tampoco llevaría, aunque se pudiera, porque no me gusta, no me parece eficaz ni me parece cómoda. Pero bueno. Bueno, yo tengo aquí un zapper que me regaló Chente en La Rioja. Un abrazo desde aquí a Chente en La Rioja, que está estudiando mucho y poniéndose muy fuerte para volver a la resistencia a la primera línea. Tengo aquí un zapper que va con una pila de 1,5, pero si yo esto le pongo en 2 o 3 baterías de un coche, esto es un Taser. Así que yo me estoy fabricando aquí mi propio búnker, por si alguien se acerca, darle si no funciona le digo la batería en la cabeza, pero bueno, intentaremos primero electrocutarlo. Bueno, chicos, sí. Me iba a decir, sin aplicarle la dinámica de la maceta, que tiene que ser en unidad de acto, como ha dicho el profesor. Unidad de acto. Exactamente. Bueno, pues lo pongo en la puerta, Oye, legítima defensa. Miren, no sé si esta pregunta entra en la legítima defensa o no, pero es que me quedo con más dudas. Eso está bien, porque haremos otro programa y me las iré apuntando. Sí, en 5 minutos, mira si quieres hacer alguna pregunta más. Estamos a tiempo todavía. Mira, yo hubo una vez que vivía en un chalet, feliz y contento, que no es que ahora no lo viva, y tenía pues unas plantitas de tomates, ¿sabes? Y a mí me daba mucho miedo que se llevasen las plantitas de tomates. Digo, hostia, las plantitas de tomates, con el abono que yo le doy, el agüita, el sol aquí, podándolas todos los días, joder, digo, como se lleven mis tomates, me voy a cagar en todo.
y había una valla en el chalet, pero que podían entrar. Entonces se me pasó por la cabeza, no lo hice, pero se me pasó por la cabeza. Digo, oye, y si le pongo aquí un cable para si alguien intenta entrar que se quede pegado y no se lleve mis tomates. No lo llegué a hacer, pero si yo lo hubiera hecho y yo hubiese puesto ahí una doble valla con un positivo en un lado y un negativo en otro y protejo, ¿eso es legítima defensa para mis tomates o no? Creo recordar, tampoco es que haya legislación muy clara sobre eso, pero creo recordar que las vallas electrificadas están prohibidas generalmente. Las vallas electrificadas, vamos, que las que no sean de intensidad bajísima como las que se ponen para el ganado, las vallas electrificadas con una intensidad que pueda ser perjudicial para las personas, esas no se pueden poner. Hasta le ponéis la madera con pinchos y arreglado. Bueno, prohibieron yo me acuerdo, por lo menos los que somos de nuestra quinta, de 40 para arriba, recordamos estas tapias con cristales en las puntas, en el borde, ¿no?, de la tapia. Y eso creo que lo prohibieron. Además, precisamente porque había animales, los gatos, por ejemplo, que saltaban y se degollaban ahí. Eso está prohibido, ¿no? Por ejemplo, poner ese tipo de defensas en tu casa. Pero mira, por ejemplo, el alambre de espino, ¿no? Y el peligro es prácticamente el mismo o mayor. Una concertina, ¿eso sí se puede poner? Como en Melilla y en Ceuta. Si encuentras a alguien que te la venda, yo creo que en principio no. Pero además ya ves que no está de moda últimamente. No sé. Luego la gente se queja de, las concertinas, que para mí es una salvajada, No, y el papá se pone a llorar. Y no podemos permitirlo. Para mí es una salvajada lo de las concertinas. Si no quieres que entre alguien, no entra. Levantas ahí un muro de 8 metros el muro. Y a tomar por culo, ¿sabes? Y si no quieres, no entran. Entonces, pero la gente dice, eso es una salvajada, poner un muro. Coño, pues si lo que ponéis vosotros en vuestro chalet cuando vais ahí a Galapagar a vivir. Esto de problemas. Y con los muros no se mueren miles de africanos en el mar. Y por si acaso póngase igual de civiles en la puerta. Pero el muro, hostia, ¿cómo va a poner un muro? Ay, qué vergüenza. Bueno, chicos, no sé si queréis añadir algo más, porque yo me puedo tirar aquí haciéndote preguntas hasta las 2 de la mañana. Elige. Pues aprovecha y haz alguna más. No sé si alguien más tiene alguna duda por aquí, por el chat. Bueno, no, ahora te he mentido. Ahora mismo no tengo ninguna, pero me van a venir según cuelgue. Siempre me pasa lo mismo. Según te cuelgue el teléfono, digo, tiene que haberle preguntado esto. Bueno, más o menos me queda claro en qué punto se puede aplicar la legítima defensa, cuando es un menor, cuando no, cuando van armados, cuando no van armados, ya sea menor o no sea menor, independientemente de las nacionalidades. Pero bueno, eso también sería otra parte de la ley, pero bueno, independientemente, estamos hablando en general siempre, ¿vale? Cuando te entran a tu casa no te entran, no le puedes dar con un macetazo cuando se va corriendo. Vale, estas cositas me van quedando claras y no sé si Informate tiene alguna duda que le haya quedado. Bueno, con los menas no me ha quedado muy claro cuál es la mejor manera de proceder. Estamos en tiempo de resolverla, a ver, habla. No sé, porque es que al final es complicado, porque si se ponen violentos, ¿tú qué haces? Que tampoco los puedes tocar mucho, porque aunque lleven armas blancas y demás, después ¿cómo lo demuestras si son expertos en desaparecerlas y cosas así? Lo sé porque yo hace 20 y pico de años ya me encontré con estas situaciones y a mis compañeros yo les dije, mira, yo no soy muy experto porque estoy estudiando todavía, pero lo mejor es no meternos, y cualquiera de nosotros le podía arrancar la cabeza a todos ellos. Pero siempre hemos intentado evitar. Pero claro, llega un momento que algún día te cansas y dices hasta aquí. Sobre todo en ciertas zonas, aquí en Cataluña mucho, lo que es Terrassa, Sabadell, Rubí, que te voy a contar. Y no te hablo de ahora ni hace 10 años. Ya es un tema endémico. La mejor manera de proceder cuando son agresivos, ¿cómo lo haces? O te vas o... enfrentar cara es complicado, porque a la hora de equilibrar, ser menores en extranjeros, lo que tú comentabas antes de un montón de alegaciones de delitos de odio, de xenofobia, imagínate, actualmente ahora, antes era un poquito más fácil, pero actualmente lo veo más complicado incluso que entonces. Sí, pero mira, eso que es tan complicado se reduce a una pregunta muy sencilla, y es que tú estás dispuesto a asumir lo que te van a hacer si no haces nada, que puede ser terrible. O sea, al final, llegados a la situación, cuando no has podido prevenirla, la única pregunta es esa. O sea, ¿tú estás dispuesto a que esa gente se divierta haciéndote daño? Que hablando claro es lo que va a suceder.
Así, ahora te lo preguntamos así de sopetón. ¿Tú qué responderías a eso? Pues que tampoco es lo que es la duda que también te comentaba al principio del programa. Tampoco una persona, tanto como si está en la calle como si está en su casa, a priori no tiene ningún conocimiento ni de los medios que va a utilizar la persona, las personas, ni las intenciones, ni el resultado. Entonces es muy difícil de ir calibrando en cada momento. Siempre, evidentemente, yo le digo a la gente que lo mejor es evitarlo. Pero claro, Sí, pero mira, ¿hasta qué punto, no? Porque si eres un chico sano, fuerte y demás, puedes escoger, pero otro tipo de partes de la sociedad no pueden escoger. No quiero complicarte ahora al final del programa, lo siento, van a Nostra, escoger a ellos, pero es ¿no? algo que tenía todavía un poquito dentro. Para que supongo que la gente, no sé si la gente lo ha entendido, disculpadme si solo soy yo, ¿eh? No te preocupes, bueno, no te pases que quedamos en un ring de boxeo, ¿eh? Eso es legal. No, ya veo. Podemos quedar en un ring. Yo voy a recibir todo este Podemos plano. quedar en un ring de boxeo para partirnos la cara, eso es legal. A mí la pregunta me ha parecido clarísima y me ha parecido excelente. Y yo te voy a dar una respuesta muy Sé práctica. que es muy jodida, ¿eh? Sé que es muy No, jodida. que va. Sí, la pregunta es difícil, pero la respuesta es muy fácil. Yo te la voy a dar. Si en una situación como esa algún día te encontraras y tuvieras que saber qué intenciones tenían, lo vas a saber perfectamente porque la intuición te lo va a decir. O sea, va a haber algo dentro de ti que te va a decir que esas personas están dispuestas a hacerte daño o no. Eso, mira, yo no he conocido nunca a ninguna víctima que no lo haya sabido con antelación. Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo me refería desde un punto de vista objetivizado por parte de el Poder Judicial que te va a meter mano. Me refería a eso. Eso que estás comentando, coño, y tanto que lo sabemos. Y... Sí, claro, pero para eso te puedes, lo que hemos dicho antes, puedes asesorarte bien y saber defenderte llegado el caso legalmente, pero en el momento, o sea, tú si te encuentras con una persona que la intuición te diga que esa persona va a disfrutar haciéndote daño, lo que tienes que hacer es atacarla y herirla de gravedad lo antes posible. Esta es la única forma realmente de salir. En ese momento no tiene que pasar por tu cabeza ni por asomo las cuestiones legales, ni la objetividad, ni la necesidad racional, ni nada. Estoy plenamente de acuerdo contigo. Yo simplemente quiero mostrar que a través de esa respuesta que no tenemos mucha seguridad en ese aspecto. Tenemos que ir un poquito calibrando, tener que... Es complicado, es complicado. Yo entiendo que la gente esté así porque, joder, es complicado. No todos pueden defenderse de todos o la mayor parte de ataques. Claro, precisamente por eso vamos a hacer el próximo día el programa sobre la tenencia de armas, porque esa es la paradoja que todos tenemos y con eso creo que es una buena conclusión para el programa de hoy. Pues muchas gracias. Realmente, la primera, que es mejor evitar y prevenir siempre para evitarse problemas. La segunda, que si no hemos podido prevenirlo y la intuición nos dice, o el sentido común nos dicen que estamos en un peligro inminente, hay que hacerle frente con agresividad. O sea, no hay que defenderse, hay que atacar. Y luego tenemos la gran paradoja en España, que es la que nos va a dar pie al siguiente programa, y es que tenemos derecho a defendernos, pero se nos priva de los medios para hacerlo. Y esa la dejamos abierta. Amén. No se puede terminar mejor. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, chicos. Dame un segundito, estoy buscando. ¿Dónde está la máscara? Ay, que no la encuentro, válgame. Que tengo aquí una que... Bueno, da igual, lo cerramos aquí. Iba a salir ahí para despedirme, pero da lo mismo. Pues nada, esto... Iván, la semana que viene, en un principio el lunes. Este lunes lo que pasa es que hemos tenido ahí pues un especial con José L. y lo hemos aplazado el directo al miércoles. Pero en principio son los lunes, porque no puede venir apellido obligatorio, no porque no queramos que venga, sino porque no puede venir, está trabajando el chaval. Así que el lunes que viene, si todo va bien y los astros siguen alineados, nos vemos aquí para hablar de las armas y la legalización de las armas, hasta qué punto es legal. Yo voy a dar aquí mi opinión y la gente lo sabe y habrá gente que se enfade y todo y diga, pero ¿cómo podéis decir eso? Yo voy a dar mi opinión y hablaremos del tema de las armas, hasta qué punto sería bueno legalizarlas. Yo creo que no, pero lo hablaremos el lunes que viene. Iván, muchísimas gracias, tío. Seguimos en contacto. Y un placer, como siempre. Un abrazo enorme e Informa te informa, lo mismo te digo. Un abrazo enorme, compi. Y muchas gracias por todo. Me genuflexo ante ti. Infórmate, informa.
Mi respeto siempre será perpetuo. Qué tío, siempre tiene que quedar por encima. ¡Ah, qué asco! Bueno, pues chicos, os cuelgo y seguimos en contacto. Cualquier cosa, me dais un toque. Un abrazo. Hasta Un luego. abrazo a todos, un saludo al chat. Chao, Hasta chao. luego. Y bueno, amiguitos del YouTube, no encuentro la máscara, me cago en la leche. Tengo una aquí, pero está rota y no mola. Así que me despido de vosotros solo por voz. Pero os voy a poner, para cambiar la pantalla, os voy a poner esto que tenéis aquí. Dadme un segundito que le doy aquí al botón y os enseño algo que es muy importante antes de que nos vayamos. Es una muy buena noticia y es un encuentro que vamos a tener también, por decirlo así, breve, contundente, que demuestra la unión en estos aspectos, ¿no? En nuestra, sobre todo en nuestro comunicado. Quito la música y todo para que se escuche bien. Os pongo la pantalla, cuidado que va a ir en blanco, no os queméis las retinas. Se va a hacer la presentación de la Unidad de Protección del Menor y la Familia en el Centro Asturiano de Madrid el martes día 7 de mayo de 2019, evidentemente. Es martes, como acabo de decir, y es a las 6:30 de la tarde. Aproximadamente durará un par de horas, 1 hora y media, 2 horas. ¿Dónde? En Madrid, en el Centro Asturiano de Madrid, en la calle Farmacia número 2, es el edificio Asturias. Entonces os invitamos el día 7 de mayo, martes, que yo voy a ir. He tenido el honor de ser invitado por Abogados contra la Corrupción. Organiza esto, no es un grupo ya de 4 youtubers que nos pongamos máscaras o no nos pongamos máscaras, no. Abogados contra la Corrupción se mete de lleno con el tema de los niños no se tocan. Señores políticos, señores corruptos, quien se dé por aludido, pues el problema ya es suyo. Vosotros también vais a estar monitorizados. Y repito, no por 4 youtubers, como dicen algunos, sino por también una organización, no sé si, o asociación como Abogados contra la Corrupción. Así que nos vemos mañana a las 10:30 aquí como todos los días. Pero nos vemos el martes, día 7 de mayo, en la calle Farmacia número 2 a las 6:30 de la tarde. Así que, lo dicho, un abrazo para todos, XY, Homie One, Morfeo de Gea, Watts, Mensajero Desconocido, Kill Yo Lego, Javi, cuánto tiempo sin mencionarte así de seguido, ¿no? José Pérez López, el resto que está escribiendo y que me está escuchando. Ser buenos, no rompáis nada, mañana más y mejor. Adiós.